¿no? Que así publicado hace 2 años y les va a servir muchísimo para, sobre todo, que vean casos que actualmente, dada la pandemia, no se están viendo, ¿ya? Porque ustedes no tienen acceso a los hospitales, ¿ya? Muy bien. Al hablar de enfermedades de la piel, en general nosotros lo que tenemos es, vamos a hacer una revisión sucinta, dado que la dermatología pues es toda una especialidad, ¿no? Y que tratar de englobar toda la especialidad en unos cuantos minutos es algo insulso. Por lo tanto, se les va a tocar algunos aspectos muy generales, los que deben saber ustedes para un buen diagnóstico y manejo, sobre todo en su internado y en sus serums. Ese es el objetivo que tenemos nosotros, ¿no? El, las competencias a alcanzar, ¿no? Que están en su sílabus, ¿no? Eh, Claramente determinadas son identificar la etiología y fisiopatología de las principales enfermedades de la piel en el niño y adolescente, dominar las características clínicas de las principales enfermedades de la piel en pediatría. Por eso es importante la descripción, ¿no? De lo que ustedes miren y proponer el tratamiento necesario para las enfermedades de la piel en el paciente pediátrico, teniendo en cuenta, ¿no? Que lo que nosotros les vamos a presentar como tratamiento generalmente es la experiencia local que tenemos nosotros, pero con las referencias, ¿no? Como comparación de lo que se ve en guías clínicas en el extranjero, ¿no? Si ustedes revisan las guías clínicas del extranjero, la mayor parte de ellas están relacionadas a problemas de tipo, ¿no? De manejo con cefalosporinas de tercera generación, y eso muchas veces hace de que se confunda, ¿no? Y se quiera tratar toda enfermedad dermatológica con cefalosporina de tercera generación, que no las van a tener ustedes en las postas, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy importante. La literatura, acá les he puesto algunos atlas también, pero que ustedes pueden buscar cualquiera que les sirva. No interesa la fecha, lo importante es que tengan un atlas donde puedan ver sobre todo la iconografía que se pone ahí, que es lo más importante, ¿ya? Muy bien. Muchos de ustedes que han hecho prácticas conmigo hemos tenido este niñito, ¿no? Lo traen por la emergencia, refiriendo que amanece con la hinchazón del cuello mostrada en la figura, no hay dolor, no hay escozor, no hay fiebre, antecedente de haber estado en el parque un día antes, ¿no? Un cuadro como estos, parecidos, son comunes en la emergencia, y donde exige de todas maneras la habilidad, sobre todo del entrevistador, para poder llegar a un buen diagnóstico. Es fácil tomar un diagnóstico, es una celulitis y ponerle antibióticos. Nadie va a dudar de ese tratamiento ante el monstruoso, la monstruosa hinchazón que se ve en este paciente, ¿no? Entonces, los antecedentes, la rapidez, como hemos visto con ustedes, nos puede llevar a sospechar de un cuadro, ¿no? De celulitis, ¿no? Y queremos justamente comenzar con eso, ¿no? Al tratar sobre la celulitis, ¿no? Nos llegan niños, ¿no? Con este edema de labio, ¿no? La mamá nota que comenzó a hincharse, le preguntamos al niño, dolor me duele, no hay mucha fiebre, a veces no hay nada de fiebre, pero sí hay dolor local, aumento de temperatura local, y que nos obligan a tomar la decisión. Entonces ya estamos viendo acá celulitis como un aumento de volumen de la zona de la piel sin que nosotros podamos describir exactamente hasta dónde está este aumento de volumen. ¿A qué me refiero? ¿No? Si ustedes miran, yo miro esto, pero cuando trato de delimitar al tocar hasta dónde está, no encuentro una diferencia entre la zona sana y la zona enferma. Miro, yo miro, sí, más o menos es este tamaño. Cuando quiero delimitarlo con la palpación, no encuentro ese borde. Eso es una celulitis. Cuando hay un edema, que puede estar acompañado de signos de flebosis de leve a moderada intensidad, pero donde yo no puedo delimitar los bordes claramente en el examen físico, ¿no? Entonces, tenemos acá el caso de un niñito que viene con el pabellón edematizado y con una incluso fluctuante, ¿no? Entonces pareciera acá que hay un absceso donde el niño ya quiere reventar y es una celulitis que se está obsedando, limitada en su extensión justamente por las inserciones de la piel en el cartílago, ¿no? Donde nace el cartílago del pabellón, ¿no? Entonces,
otra celulitis, aumento de volumen con signos de flogosis, ¿no? Y acá sí hay delimitación, pero hay que entender que es una delimitación anatómica limitada por las inserciones del tejido en los bordes del origen del pabellón auricular, ¿no? Un edema de mano, la mamá nos trae este niñito, ¿no? Con el edema de la mano claramente notable, ¿no? Y una zona un poco más eritematosa, al parecer como si hubiera ahí una puerta de entrada que nos muestra la mamá y nos dice, doctor, mi hijito, mire lo que le he encontrado y lo estoy trayendo para solución. Aumento de volumen, claramente notorio, con discreto aumento de color, pero no vemos ni tocamos una diferencia entre la piel sana con la piel enferma. La miramos, pero no la tocamos, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Muy común estos casos, ¿no? Todos estos son casos que por lo menos yo he tenido en la consulta, ¿no? En el hospital, niños que vienen con este edema, la mamá preocupada por la hinchazón del ojo, una cosa que más asusta a las mamás, y hay que decirlo a cualquiera, es una hinchazón alrededor del ojo por el riesgo de la complicación ocular, ¿no? Generalmente en menos de 24 horas, a veces asociado a estar jugando en el colegio o en el parque, ¿no? O haber ido de paseo, y donde el niño no manifiesta dolor, pero sí encontramos aumento de temperatura leve, aumento de coloración, la tumoración, ¿no? Pero no hay un dolor cuando le tocamos, le apretamos, ¿no? Que diga que hay un cuadro agudo en cuanto a severidad, ¿no? Entonces, la pregunta, la inquietud que surge en el médico, en el interno, en el médico, en el residente, incluso en el asistente, esto es una cuestión viral, esta es una cuestión infecciosa, es una cuestión alérgica, ¿no? Y vienen pues las decisiones terapéuticas que se toman en función del diagnóstico, ¿ya? Entonces, son los datos que debemos tener para tener la celulitis, ¿no? Lo más peligroso que nosotros podemos ver en la celulitis son las celulitis periorbitarias, y acá hemos tenido que buscar porque no vemos, no es frecuente ver este cuadro, donde notamos claramente, miren ustedes, la formación de pus, placas de pus, el edema monstruoso, y miren los ojos cerrados prácticamente. ¿Por qué? Porque le produce dolor, irritación, hay compromiso del estado general, todo esto, ¿no? Entonces, notamos acá, por ejemplo, una celulitis donde hay inflamación claramente de la carita, ¿no? Con dolor en el niño, todo eso. Esos datos donde hay dolor, no hay mucho malestar o una rapidez con compromiso del estado general, nos van orientando al germen que está produciendo, que puede ser un estafilococo, ¿no? Tenemos el niñito, ¿no? Otro caso, no es el anterior que hemos visto, sino es otro caso. Miren ustedes el edema todo. El niño viene, se deja examinar todo. Claro, le tocamos si le va a doler porque hay el edema, está eritematoso, todo, pero no hay compromiso del estado general. Hay niños que vienen con toda la extremidad, ¿no? Con algunas zonas de flictenas, producto del proceso inflamatorio que nos hace pensar en un proceso de celulitis, ¿no? Que se está abscedando, pero lo que nos queda la duda es este es un caso producto de un problema por estreptococo o estafilococo. Es la pregunta que nos hacemos. Es por eso que ante el conocimiento teórico de que la piel tiene predominio de estafilococo, la mayoría de colegas y la mayoría de protocolos y guías prácticas trabajan con el esquema de cefalosporinas y medicación antistafilocócica. Sin embargo, yo siempre les he dicho, como lo hacemos con un grupo de colegas en el hospital donde trabajamos, siempre debemos evaluar. Estafilococo es un cuadro donde hay compromiso del estado general acompañado de fiebre alta, malestar, dolor, irritabilidad, todo eso. Mientras los cuadros de estreptococo generalmente, a pesar de la extensión, son cuadros que son más lentos en su avance, hay menos compromiso del estado general, los signos de flogosis son menores, todo eso, ¿no? Entonces son datos que para ustedes es vital conocer cuando están en una posta o en centro de salud, cuando hagan sus serums. ¿Por qué? Porque les va a permitir trabajar y tratar a estos pacientes con la medicación que ustedes disponen, ¿no? Y no tener que derivarlos necesariamente al hospital. Este caso de esta celulitis periorbitaria, sí, por el riesgo de que pudiera complicarse con una celulitis retroorbitaria y diseminarse a través de la vena central, ¿no? Del cerebro, a meninges, es por eso que se derivan, ¿no? A hospitales de mayor complejidad, ¿no? Entonces, nosotros notábamos acá, miren ustedes el anterior, una lesión eritematosa, todo, una celulitis, ¿no?
como términos generales, pero cuando esta celulitis es bien delimitada, miren ustedes, yo miro y toco y tengo un borde que puedo palpar, ¿no? El borde, como cortado a pico, miren ustedes acá la lesión de la pierna. Si yo tengo miro y toco también esa diferencia de la piel, ¿no? Estoy avanzando acá y aquí encuentro un reborde y me encuentro con la piel sana, eso es la erisipela. La erisipela generalmente se ve en extremidades. Generalmente el tamaño es grande, se habla de placas porque son grandes, aproximadamente mayor a la palma de una mano, ¿no? Y adicionalmente se acompañan de fiebre alta. Esta erisipela sí es producida por un estreptococo, ¿no? Entonces, muy dolorosa, aumento de temperatura, todo, pero lo característico es que puede determinarse cuando uno lo toca el borde sano del borde enfermo. Entonces, muy importante para ustedes para hacer este diagnóstico. Se ve, pero en pocas cantidades, no es común ver esto, ¿no? Lo más común que ustedes van a ver es el impétigo. El impétigo generalmente lo van a ver en los niños menores de 6, 5 añitos. ¿Por qué? Porque se ve en los niños que comienzan a caminar y en los niños que comienzan a caminar, saben ustedes que agarran el suelo, están agarrándose la carita, las manitos, ¿no? Y en forma constante, ¿no? Entonces se agarran, en zonas húmedas se rascan la carita porque les pica, les arde, etcétera, y comienzan a aparecer estas lesiones. Miren ustedes este tipo de lesión, ¿no? Son lesiones como cubiertas con miel, ¿no? Por eso se habla de lesiones mielicéricas. Generalmente las lesiones de aspecto de miel, ¿no? Que saltan de un lugar a otro, miren, de acá a acá, ¿no? Miren acá a acá, miren la carita de la fosa nasal acá. Entonces son lesiones saltatorias, que es otro dato. No hay compromiso del estado general, el niño está muy bien aparentemente, sin embargo tiene estas lesiones, ¿no? Ya de varios días y que personalmente no deberían preocupar tanto a la mamá, sino que les preocupa por la imagen, sobre todo, que puede producir comentarios sobre su hijo. Eso es lo que las asusta, más que por la misma lesión, ¿no? Entonces, concurren por esto, muchas veces ya tratadas con hierbas, con cremas, piensan que son hongos, les están echando violeta genciana, todo eso, y lo único que lo hacen es retrasar un correcto tratamiento, ¿no? Estas lesiones de impétigo generalmente son por estreptococo, a pesar de que también tenemos un impétigo pustuloso. El impétigo pustuloso generalmente lo van a tener como forma de gotas. Miren ustedes en las figuras que están abajo, ¿no? Esto, gotas de miel, muy diferentes a costras mielicéricas, ¿no? Cuando ustedes vean aspectos de miel, vesículas, como si tuviera miel, es estafilococo. Esta sí, deben entender de que al igual que el estreptococo cuando produce el impétigo, el niño va a estar generalmente bien. Esto no da muchas molestias en la piel, ¿no? Entonces, pudiera hacernos confundir que puede ser una alergia para la mente no entrenada, pero para ustedes, no, noten ustedes lesiones también, no es contiguas, sino lesiones saltatorias, pero con gotitas de aspecto de miel deben pensar en un estafilococo. Y ahí sí es importante, ¿no? Entonces, ¿cómo nos llegan los niños, no? Nos llegan, mire, lesiones hay acá, lesiones en la parte inferior del labio, miren acá, tienen acá en la fosa nasal. Entonces, acá, por ejemplo, ya tenemos un impétigo, ¿no? Por la extensión, por lo que comienza a aparecer en varios sitios, la mamá recién nos consulta. Impédigo. La lesión es mucho más localizada, ¿no? Que no da compromiso del estado general en la mayor parte de niños. No hay fiebre, no hay malestar, no hay dolor, no hay nada, excepto las lesiones que se miran. A diferencia de la celulitis, miren ustedes acá, el niño concurre porque tiene una zona inflamada que le está doliendo, que está roja, caliente, ¿no? Que le ha parecido. ¿Cuál es la causa de esta celulitis? Si ustedes notan claramente en esta zona que les estoy señalando, hay un punto de entrada. Este es una fístula preauricular que se le infecta cada cierto tiempo a este niño que nosotros hemos tenido como paciente, ¿no? Y lo que hace es una celulitis. Entonces, acá el tratamiento de inicio es controlar la celulitis, ¿no? Pensamos, ¿qué es lo que tiene este niño? Un estreptococo.
Tratamos con penicilina G sódica, después que lo hospitalizamos, le damos de alta y la recomendación es que tiene que venir por otorrino y cirugía para evaluar, para hacer una fistulografía y también una fistulectomía. Es decir, hay que sacarle esta fístula, de lo contrario, este niño va a tener otra vez estos cuadros de celulitis, ¿no? Entonces, dependiendo de la etiología, pues, ¿no? Y de la ubicación va a haber dolor. Acá este niño consultaba por dolor, eritema, todo eso, de varios días de evolución. Lo más probable no es un estafilococo, sino es un estreptococo, por lo tanto el tratamiento que le dimos fue penicilina G sódica, con muy buenos resultados en el periodo de hospitalización, ¿no? Entonces, acá una ayuda visual para que ustedes puedan darse cuenta del impétigo producido por estreptococo. Noten ustedes, miren las lesiones cómo saltan, ¿no? Lesiones saltatorias. Generalmente en los niños, la mayor parte del impétigo, ¿no? Por estreptococo aparece en la nariz. ¿Por qué? Porque en la naricita hay moquito, los niños por eso les dicen mocosos, porque tienen la nariz pues con moquito, se rascan porque humedece, y muchos de los niños actualmente tienen alergia en su naricita, entonces les pica la nariz, se están metiendo el dedito a la nariz cochinito y les aparece esta lesión, y después comienza a saltarle la lesión, ¿no? Y después tenemos que ver, ¿no? Que el niño está completamente normal, como si no estuviera enfermo, ¿no? Y mira lo que dice acá, tratamientos mínimos, picaduras, heridas superficiales, lesiones de varicela. Lo que más van a ver son heridas superficiales. ¿Por qué? Porque el niño se está tocando, ¿no? ¿Y en qué queda? En una costra amarillenta mielicérica, como miel. Mientras el otro, ¿no? El otro impédigo, que es el estafilococo, lo van a ver, miren, acá no son las gotas típicas, pero son como pequeñas soluciones que tienen un líquido transparente y después se convierte en pus, que es lo que se llama, ¿no? Por eso se vuelve más turbio, como gotitas, ¿no? Y es el impétigo ampolloso, ¿no? No llega a ser una ampolla en muchos casos, sino una vesícula como la que hemos visto anteriormente, ¿no? Pero también puede tener estas formas, ¿no? Una forma de ver este impétigo por estafilococo es, por ejemplo, lo que les he contado a ustedes en las prácticas. Se saca un padrastro de un dedo de la manito, del dedo de la mano, ¿no? Se apretan en la mañana, sale un poco de sangre y lo dejan ahí. En la noche ya les está molestando, hay dolor y van a ver una vesícula compusa en la noche. Esa vesícula les produce dolor, dolor intenso, y cuando lo revientan también duele, pero van a notar que sale pus. Miren, tan rápido, de la mañana a la noche, eso es producido por estafilococo, ¿no? En cambio, el estreptococo es lo que les puede pasar a muchos de ustedes cuando se afeitan, ¿no? Por ejemplo, los varones se afeitan la barba, se hace una pequeña cortadura, no sale sangre, se limpian, no pasa nada, y a los 2, 3 días van a notar una sonjisa eritematosa, ¿no? Y edematosa, ¿no? Y eso es estreptococo. Miren ustedes cómo pueden ayudarle la diferenciación clínica para tener un diagnóstico, ¿no? En general, una diferencia entre un estreptococo de un estafilococo, costras mielicéricas amarillentas en las otras vesículas, con contenido turbio y superficie erosiva, ¿no? Entonces, ese es un dato más importante. ¿En quiénes se ve más? Les decía, menores de 6 años. Y el estafilococo, recién nacidos lactantes menores, ¿no? Muchas veces en neonatología hay epidemias de estafilococo en piel por descuido en higiene y van a encontrar muchos niños con pequeñas vesículas, ¿no? Entonces hacen una estafilococea en piel que requiere un tratamiento con un antibiótico tópico y se soluciona, ¿no? Entonces, datos muy importantes, ¿no? Entonces, el, el estreptococo da la mayoría de las lesiones mielicéricas, a pesar que teóricamente puede ser también producido por estafilococo piógenes, ¿no? En cambio, el polloso es exclusivamente por Staphylococcus aureus, mucho más agresivo, ¿ya? La fuente bibliográfica de esta información se las estoy poniendo ahí para que pueda, el que tenga interés en revisarlo, ¿no? Entonces, ¿podemos equivocarnos? Sí, muchas veces uno se equivoca. ¿Por qué? Porque no conoce, no mira, a veces vienen ya tratados, ¿no? Vienen con diagnósticos dados por otro colega, entonces no, puede haber una equivocación. Miren ustedes, herpes simple, ¿no?
La presencia de vesículas puede confundirse con un impétigo no apoyoso, no, depende. Si acá hubiera más eritema, no sé si acá ha sido o en alguna práctica tenemos un cuadro de una combinación de un impétigo con un herpes, ¿no? Entonces, las vesículas de por sí hablan de herpes. Hay dolor, hay zonas de inflamación, ¿no? Pero la extensión tan localizada nos va a permitir hacer el diagnóstico herpes. El eczema agudo, que muchas veces asusta a muchos colegas que no han visto estos cuadros tan graves, ¿no? Entonces, que puede ser confundido con una infección bacteriana, ¿no? Y la tiña, ¿no? Miren ustedes. La tiña, acá, permítanme notar, no es como noten ustedes, todo eritematoso. Acá se ve más un centro blanquecino y una periferia, ¿no? Con la presencia de microvesículas. Entonces, para poder hacer un buen diagnóstico, lo importante es saber describir lo que uno mira. Y esto es muy importante porque cuando uno revisa historias clínicas, muchas veces, ¿no? Encuentra un diagnóstico de impétigo, lee la historia clínica de consulta externa, no dice nada, muchas veces hospitalizado, no dice nada, y nos queda la duda, porque en función de qué se ha hecho el diagnóstico por el que el paciente está siendo manejado. Entonces, muy importante para ustedes dominar las lesiones primarias y secundarias que hemos visto en el primer semestre para describir eso. Dermatología es descripción de lo que estoy viendo, ¿no? Y eso es muy importante para poder llegar a un buen diagnóstico. En cuanto al tratamiento, felizmente el tratamiento para ustedes, para nosotros y para nuestros pacientes se ha hecho mucho más sencillo, ¿no? El impétigo, sea estafilococo o por estreptococo, miren, la mupirocina tópica por 7 días, 3 veces al día. La mupirocina tópica la va a encontrar tanto en el Ministerio de Salud como en el Seguro Social, ¿no? En la mayor parte de centros de salud. El ácido fusídico sí está muy limitado, es más caro, ¿no? Pero con la mupirocina les va a ir muy bien. No tuvieran esto y tuvieran que hospitalizar al niño porque tienen una celulitis o un pétigo muy generalizado y quieren hospitalizar al niño porque no tienen cómo seguirlo, tienen la penicilina G-sódica, dosis 200.000 unidades por kilo. Si tienen un pétigo y no tienen cremas, quieren tratarlo, no, porque no hay otra cosa que darle, sino por vía oral, pueden usar amoxicilina con ácido clavulánico, cefalexina, claritromicina, sulfametoxazol, trimetropin. Entonces, posibilidades múltiples para manejo, ¿ya? ¿Se puede poner penicilina procaínica o clemisol? Sí se puede colocar. La procaínica cada 24 horas o la clemisol cada 24, y si fuera necesario incluso le pueden poner cada 48 72 horas por lo menos unas 3 ampollas y después asociar el tratamiento oral, ¿no? Si por X motivo no pudieran verlo ese paciente por ninguna otra forma, una penicilina benzatínica, 600.000 unidades en el niño menor de 6 meses y 1.200.000 en el niño mayor de 6 años, perdón, de 6 años, ¿no? Con eso tienen una protección con la penicilina por un buen tiempo, pero teniendo seguridad del diagnóstico, ¿ya? El ectima, que es producido por el estafilococo piógenes, el estreptococo piógenes, perdón, no, miren, lesión ulcerada en costras. Miren ustedes lo típico. Acá generalmente hay una costra. Una la retira la costra y queda una lesión ulcerosa, ulcerosa con un borde eritematosa, ¿no? Entonces, hay una lesión previa, mala higiene, humedad, ¿no? Se confunde que puede ser un hongo, una picadura, una úlcera, etcétera, etcétera, ¿no? Tratamiento, antisépticos. Miren la mupirocina. La mupirocina nos ha hecho, ¿no? Pues una gran ayuda en los últimos años y ahora se está disponible en la mayoría de centros asistenciales. Entonces, fácilmente nos permite controlar la enfermedad. Los antibióticos, cloxacilina, amoxicilina, ácido clavulánico, clindamicina, ¿no? Entonces, hay opciones de tratamiento para manejar esto. El forúnculo. ¿Quién, alguno de ustedes probablemente ha tenido la posibilidad de gozar pues con este forúnculo que para mala suerte de nosotros muchas veces sale en la mitad de la frente o en el costado de la frente con mucho dolor, mucho malestar, ¿no? Y ahora está diciendo malestar, dolor, ¿no? Y si uno se lo trata de apretar, pues es mucho peor, ¿no? Los síntomas y signos se inflama peor la nariz y también cuando lo vemos en la punta de la nariz, pues son lugares preferidos, ¿no? La frente y la nariz, ¿no? Uno al apretar esto, cuando madura el forúnculo puede apretar y va a salir, ¿no? Como un clavo. Esto produce mucho dolor y puede dejar secuelas, ¿no?
que muchas veces se ven como cicatrices, ¿no?, en la persona, ¿no? Entonces, importantísimo para esto, higiene, debridación en el momento que sea necesario y antibióticos, ¿no?, que permitan cubrir estafilococo, ¿no?, generalmente, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Entonces, algunos tienen la mala suerte de tener predisposición a esto, ¿no? No hay una causa específica. Hasta edades, pues, de grandes, ¿no? Hablo de 40, 50 años, le está saliendo esto. Otros los molesta en la adolescencia. Suerte para ellos, pero, ¿no?, es una cosa que no se lo deseo a nadie por el dolor que produce. Foliculitis, muy típico de las personas que se afeitan, ¿no? Generalmente se ve más en la zona de la barba y en los que tienen acné, ¿no? Entonces, noten ustedes la presencia de estas pequeñas vesículas con pus, ¿no? Son lesiones de aspecto pustuloso, miren acá. Entonces, como la mayoría de ustedes probablemente lo han hecho, cuando uno ve estos granitos, la tendencia natural es apretarlos. Y los que han apretado este grano van a notar el dolor que produce cuando se revienta esto. Produce mucho dolor, ¿no? Y reviente esto, le echa su cremita y comienza a ceder, ¿no? Entonces, esto también puede ser un problema que se ve mucho en los adolescentes y en algunas personas, ¿no? Tratamiento en general, ¿no?, para ayudar a disminuir, actualmente usamos mupirocina o ácido fusídico, va a eliminar estas pus. A veces cuando está asociado a un acné, ¿no?, lo que tenemos que hacer es darle doxiciclina, no lo hemos puesto acá, pero podemos usar cualquiera de estos medicamentos, vamos, penicilina, cefadroxilo, cefalotina, porque estamos pensando que ahí hay estafilococo, clindamicina, dicloxacilina, ¿no? Penicilina gesódica a las dosis que le estoy mencionando cada 4 horas si no tuvieran otra cosa que darle, o penicilina B potásica, ¿no? En nuestro medio, en la actualidad, teniendo mupirocina o ácido fusídico, simplemente la crema 3 veces al día por 7 días y la higiene se va a controlar estos casos. A veces es necesario asociar, en casos muy rebeldes o mucha recidiva, asociar el tratamiento tópico al tratamiento por vía oral, ¿no? E incluso si el paciente tuviera alergia a las amoxicilinas o a las penicilinas en general, podemos usar nosotros la claritromicina, ¿no?, la ciprofloxacina como tratamientos alternativos, o la doxiciclina, que generalmente la doxiciclina se la usa cuando hay un acné colateral. Aparte de estos problemas, nosotros tenemos que en pediatría, ya se ha visto, ustedes van a tener una clase de enfermedades virales, ¿no? Los cuadros virales no exantémicos, es decir, no aparecen como exantemas como el caso de la rubiola, del sarampión, etcétera, y tenemos el caso del molusco contagioso. Noten ustedes las lesiones de molusco contagioso. Cuando ustedes vean vesículas de color nacarado, umbilicadas, sin signos de inflamación, sospechen molusco contagioso. Puede aparecer en cualquier edad, ¿no? Puede, niños pequeños, niños grandes, generalmente son adolescentes. Por esto, por contacto sexual, ¿no? Pueden aparecer en cualquiera. Y miren, asociado a higiene deficiente, ¿ya? Entonces, estos datos son muy importantes, pero lo que les va a llamar más la atención es que la mamá les va a decir, doctor, mi hijito tenía un granito, ¿no? Y ese granito ahora tiene más, ¿no? No le duele, no le da escozor, nada más. Y creo que es una alergia. Y muchas veces los hemos tratado como alergias. Noten ustedes acá, ¿no? Cuando salen 2, 3, ¿no? La tendencia natural de ustedes y de nosotros cuando hemos sido como ustedes, todo granito es alergia, ¿no? ¿Por qué? Porque molusco contagioso se miraba muy pocas veces, ¿no? Yo de interno nunca había visto molusco contagioso, de residente he visto muy poco, pero de asistente en los últimos años es una consulta frecuente actualmente en los consultorios, ¿no? Molusco contagioso, ¿no? Pápulas umbilicadas, ¿no? Puede pasar por sí solo, entonces no requiere un tratamiento, la obligación de un tratamiento, pero como el niño se está rascando o la mamá, el familiar están rascando y desaparezca, a veces resulta que se autoinocula en otros lugares y eso es lo peligroso. Entonces, si ya tienen un paciente que no, saben ustedes que no les va a hacer caso a su explicación de que esto con el tiempo desaparece, la mamá está muy desesperada o ha sido ya manipulado, derívenlo al dermatólogo. El dermatólogo va a hacer crioterapia para eliminar esto, ¿no? Entonces, ustedes se quedan tranquilos, ¿no? Y se evitan que la mamá les venga a reclamar posteriormente. El herpes simple generalmente que sale en boca
conocido como el beso de araña para muchos de ustedes, ¿no? En vez de decir que así me ha besado mi enamorado, la enamorada, dicen, no, le ha picado la araña. Recuerden que la araña no pica, la araña muerde, ¿no? Pero van a notar lo típico del herpes o de las lesiones virales, ¿no? El conglomerado marcado, ¿no? A veces puede ser discreto, pero porque se han estado rascando, manipulándolo, pero lo normal en un herpes, miren usted cómo hay un eritema, hay una zona de inflamación, ¿ya? Hay malestar, hay fiebre, duele, muchas veces duele y a veces está asociado a lesiones que hay incluso dentro de la boquita. Entonces, cuando ustedes vean un herpes simple, siempre examinen cavidad oral y busquen lesiones satélites también, ¿ya? El herpes zóster. En este caso, tenemos una lesión que sigue una metámera, caracterizada por dolor, ¿no? Y el caso se ve muy pocas veces en niños pequeños, generalmente se lo va a ver en niños mayorcitos, 7, 8, 9 años y adolescentes, pero una característica que yo he notado acá, no está muy descrita en la literatura, es que antes de aparecer estas lesiones, cuando uno ve esta lesión ya pues prácticamente le está dando el diagnóstico, es que el niño o el paciente que concurre manifiesta una sensación de quemazón en el área, ¿no? Más que dolor. Lo que me refieren los adolescentes son, doctor, me está quemando esta zona. Uno examina y no encuentra pues nada, ¿no? Y a veces es muy difícil delimitar, ¿no?, el trayecto de una metámera porque es una sensación de quemazón más que todo en un área, más que en un segmento, ¿no? Entonces, uno queda la duda, ¿qué es? ¿Es una irritación? ¿Es una mialgia? He visto casos tratados como mialgia, ¿no? Porque no había ninguna lesión. Y cuando brota la lesión, recién podemos llegar a un diagnóstico ya de herpes zóster, ¿no? Entonces, tomen en cuenta siempre este dato, sensación de ardor o quemazón cuando aún no hay lesiones. Cuando hay lesiones, pues el diagnóstico es mucho más fácil. Lo que tenemos que entender, como muchas enfermedades virales, el herpes zóster, el herpes simple y la gingivoestomatitis herpética, la herpangina, ¿no?, mano, pie, boca, pueden tener resultados favorables con el tratamiento con aciclovir, siempre y cuando el manejo diagnóstico se haga dentro de las primeras 24 horas de aparecido el brote. Si el brote ya tiene 3, 4 días, el tratamiento que le van a dar solo va a significar ayuda. Para el caso, hablamos de la piel, ¿no?, y de las mucosas, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, porque si la mamá no tiene medios económicos, no le hagan gastar pues con un medicamento que le va a gastar 150 soles y que ustedes en su conciencia saben que no le va a servir de nada. Hay que calmar el dolor, tiene proceso, ¿no? Calmar el dolor, ¿no? Las fases que tiene el herpes zóster, miren ustedes, ¿no? Entonces, ubicaciones son variables, ¿no? Fiebre, malestar, dolor de cabeza, parestesias, ¿no? Y cuando aparece ya en la última fase, vesículas costras y puede haber hasta una cicatriz, herpes zóster, ¿no? El herpes labial, el medicamento que nosotros vamos a disponer es el aciclovir, 15 a 20 miligramos por kilo. La teoría dice 5 por día, yo generalmente les digo 4 veces, porque más tiempo el paciente no lo va a cumplir, los familiares menos, ¿no? Entonces, el aciclovir, 3, ¿no?, que en este momento a nosotros no nos interesa. Muy bien. El segundo grupo de enfermedades que ustedes deben conocer son los hongos, también común en nuestro medio, pero deben conocer de que hay hongos transmitidos por el hombre, transmitidos por los animales y transmitidos por la tierra, ¿ya? Y muy importante cuando hacemos la anamnesis, ¿no? Es importantísimo, ¿no?, ubicarnos dónde está viviendo el paciente. No es lo mismo un hongo que aparezca en un niño que vive acá en las zonas residenciales con un niño que esté viviendo en la zona de un pueblo joven por Nazareno, por ejemplo, o el norte en general, o uno que venga, por ejemplo, de la selva. Siempre tener en cuenta la epidemiología. Igualmente, si tiene animalitos en la casa, ¿no? Y adicionalmente, preguntar si alguien más no tiene en su casa, pues, la misma sintomatología. Y la clínica es muy importante, ¿no? La mayoría de pacientes consultan por pérdida de pelo. Acá sí la mamá ya viene
ya viene sospechando que esto es hongo, ¿no? Porque ¿qué enfermedades del pelo conoce la madre? Muy pocos, ¿no? Entonces, ¿y qué enfermedad conocen ustedes y nosotros? También muy pocos, ¿no? Entonces, ante estas lesiones y las escamas que comienza a producirse, ya está sospechando de hongos. Y la pregunta es, doctor, mire, mi hijito, tiene hongos, creo que tiene hongos en la cabecita. Examinamos y encontramos estas zonas de alopecia, ¿no? Acá es muy importante, ¿no? Notar esto, ¿no? Las lesiones como son, y acá casi se forma una placa muy notoria de alopecia. En cambio, acá noten que no es tan común, ¿no? Miren ustedes, parece que el pelo está ahí, persiste el pelo, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir hacer el diagnóstico del tipo de tiña microspórica, ¿no? Donde hay placas pseudoalopécicas bien definidas, noten ustedes, bien definida está la placa, ¿no? ¿No? Todos los pelos están afectados, a diferencia de la tricofítica, ¿no? Donde no está bien definida la placa de alopecia. Miren ustedes, tiene acá, tiene esto, ¿no? Pelos de pequeño tamaño, con pelos sanos, por eso es que no se ve como esta zona claramente delimitada, y encontramos el signo del escopetazo. ¿Qué es el signo del escopetazo? Presencia de estos puntitos negros que ustedes pueden ver acá, ¿no? Entonces, se nos hace ver estos puntos negros de los folículos pilosos, ¿no? Que son afectados por este hongo. Entonces, estas son tiñas muy inflamatorias. El objetivo es tratar a estos pacientes cuando están en esta fase, ¿no? Y para tratar, en primer lugar, la recomendación que yo les hago es que hagan cortar el pelo totalmente al coco al paciente. No traten de manejar estos casos con el pelo sin haberlo cortado. ¿Por qué? Porque puede haber lesiones que como acá que están apareciendo en otros sitios, ¿no? Y uno no se da cuenta y ¿qué resulta? Puede estar mejorando esto, pero de acá se sigue extendiendo, ¿no? Igualito de acá. Entonces, mejor cortar, identificar los puntos donde está la lesión y tratarlo en forma tópica y por vía oral, dependiendo de la extensión de las lesiones, ¿no? Entonces, tratar esto. Y si son mujercitas, peor es la situación, porque es la mujer no quiere cortarse el pelo y nos vemos en el problema de que de repente el tratamiento no va a tener el éxito correspondiente. Bueno, en el peor de los casos, si no quieren cortarle el pelo, hay que advertirle que no nos garantice un buen tratamiento si no cortamos el pelo, ¿no? Porque de todas maneras el tratamiento podemos darlo también por vía oral. Cuando los cuadros avancen, noten ustedes, la tiña microspórica, miren ustedes, bien delimitada la zona tonsurante, ¿no? Acá, a pesar que sí se nota una lesión mucho más tonsurante, miren ustedes acá. Acá hay lesión, ya está apareciendo. El signo del escopetazo prácticamente bien notorio. Noten los puntitos ahí negros que se observan, que nos hacen la sospecha diagnóstica. Muy bien. Entonces, esta tilla no inflamatoria es típica de niños. Por lo tanto, ustedes se salvaron, ¿no? Es muy contagioso, por eso se contagian en los colegios, desaparecen en la pubertad. ¿Por qué? Cuestión inmunológica y la grasa que protege a la piel, ¿no? El cuero cabelludo. Fracturan el pelo y producen placas eritemato-escamosas y pseudoalopecia. ¿Qué quiere decir? Que con un buen tratamiento, estas lesiones que hemos visto desaparecen y el pelo vuelve a crecer normalmente, ¿no? El ideal es que el paciente no llegue a esto, que es la tiña inflamatoria o querión de Celso. Nosotros hemos tenido pacientes hospitalizados por querión de Celso, no porque sean graves, ¿no? Asusta, pero no lleva una condición grave del paciente, pero lo hospitalizábamos sobre todo para que nuestros residentes, nuestros internos y nuestros alumnos también puedan ver pues, estos casos, ¿no? Y de paso que también familiar tomaba conciencia de lo que tenía el paciente, ¿no? Porque lo hacíamos ver con el dermatólogo también, entonces el paciente se iba tranquilo para cumplir el tratamiento en su casa. Entonces, noten ustedes que esto es como una pus que hay acá, ¿no? Se inflamaba tanto que uno aprieta y va a salir como lo que pueden decir los tallarines cuando ustedes apretan o la papa, ¿no? Cuando la apretan en un apretapapas, igualito, que se conoce como el signo de la espumadera. Signo de la espumadera típico de esta lesión, ¿no? Además de ser una lesión tonsurante. ¿Qué es una lesión tonsurante? Que va a dejar pues una lesión definitiva, no va,
Acá se puede curar el hongo, pero va a quedar la lesión delimitada por una tonsura definitiva porque se destruye el folículo piloso. Y curiosamente, ¿no? Como es un fenómeno inflamatorio, por eso se habla de tiña inflamatoria, dentro de lo que es el tratamiento está el uso de corticoides, ¿no? Siempre hemos escuchado, no den corticoides porque puede agravar la presencia de hongos, ¿no? Acá el tratamiento, ¿no? Se basa fundamentalmente en el tratamiento con corticoides y su antimicótico por vía oral, ¿no? Entonces, la tiña inflamatoria o querión de Celso. Tenemos también la tiña corporis, muy común la tiña corporis, esto sí es frecuente, ¿no? Como dice, aparece generalmente en el cuerpo, tronco, en el tronco, la mayor parte en la pared anterior y menos en el dorso. ¿Por qué? Porque como es un contagio, ¿no? Generalmente sucede porque se toca, está en contacto con las manos o con el agente infectante, ¿no? Miren lo típico. Lo típico de este hongo es que crece poco a poco, ¿no? Una lesión pequeñita que va creciendo lentamente y la consulta que dice la madre generalmente les va a decir, doctor, mi hijito tenía una manchita y mire cómo está ahora, ha ido creciendo poco a poco. Lo típico, una lesión blanquecina, ¿no? A veces con descamación en el centro y un borde de aspecto numular, es decir, como moneda, ¿no? Redondeado o en forma oval, microvesicular eritematoso. Ese es el hongo. Puede ser única o puede ser varios, ¿no? Que nos hace el diagnóstico de tiña corporis, ¿no? La tiña cruris, localizada en pliegues, noten ustedes el centro más claro y el borde microvesicular eritematoso que rodea la lesión. Miren, esta es una forma oval, entonces tiña cruris, ¿no? Tenemos la tiña del pie. Noten ustedes la descamación que se produce. Un adolescente no puede tener esta zona de descamación. Noten ustedes que es el hongo, mucho escozor, mal olor muchas veces. A veces tiene como secreción secretante, como una lesión secretante, producto de la humedad, que a veces se hace confundir como si fuera esto un problema dermatológico inflamatorio. De mucho cuidado, ¿no? Siempre examinen y abran, como se ha hecho acá, los pececitos para ver esta unión, ¿ya? Y de ahí pueden tener la información, la madre, doctor, esto ha ido comenzando y ha ido creciendo. Ese es lo típico del hongo, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. La tiña de las uñas muy poco se ve en pediatría, rara vez hemos visto esto. Nosotros lo que hacemos es derivarlo al dermatólogo. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso en el social, medicamentos que usa el dermatólogo exclusivamente para esto, ¿no? Entonces, y a veces ya la mamá viene con la idea que tiene que ir al dermatólogo, entonces no nos queda más que hacer la referencia y lo que hacemos es derivarlo, ¿no? Se ve muy pocas veces, pero se ve, ¿no? Miren los casos que nosotros hemos tenido, ¿no? El pie de esta es de una chica de 15 años aproximadamente que comenzó una lesión eritematosa con descamación poco pruriginosa, recibió tratamiento con clotrimazol y no mejoraba y cuando consultó y nosotros la vimos, miren hasta dónde llegaba la lesión, ¿no? Si uno diría, podría hasta pensar que es una celulitis, pero una celulitis en el pie bastante raro y por bastante tiempo. Por lo tanto, acá está bien claro, delimitada, ¿no? No hay esa mancha periférica, eritematosa y centro blanquecino. Miren ustedes cómo se extendía, es como una mancha de aceite, ¿no? Pero es los antecedentes, el examen físico que hacemos que nos permite llegar al diagnóstico. A esta niña le dimos tratamiento de dos formas. Le hicimos comprar en la calle un tratamiento con miconazol, ¿no? Que es el Micolis, una crema antimicótica muy buena, y además le dimos tratamiento con ketoconazol por vía oral, ¿no? Con una remisión completa de este caso, ¿no? Miren acá este hongo, ¿no? Esta lesión micótica. No es la lesión central periférica, pero miren ustedes cómo, si ustedes se fijan, cómo hay como círculos que han ido aumentando de tamaño, como capas que han ido aumentando del centro, noten ustedes, ¿no? Esta es una lesión micótica de aspecto numular, como moneda eritematosa, ¿no? Y el antecedente que nos refiere a la madre, que era una lesión pequeña que ha ido creciendo, una micosis. Acá tenemos una lesión típica, ¿no? Lesión central blanquecina con el borde periférico microvesicular eritematoso, ¿no? Estos tres son casos de nosotros, bueno, son casos míos tratados con tratamiento y con resultados muy buenos con el tratamiento. Acá sí les digo, yo prefiero usar tratamiento de la calle con Micolis, porque ¿qué es lo que tiene el seguro y el Ministerio de Salud? Tiene el clotrimazol.
Y con el clotrimazol es un antimicótico de muy baja potencia que no tiene efectos muy buenos cuando uno está tratando estos problemas. Pues, ojo, a veces el tratamiento es de 15 días, incluso hasta de un mes, ¿no? Para controlar el hongo. Recuerden que el hongo crece como una raíz dentro de la piel. Entonces, cuando es muy periférico, es decir, muy superficial, de muy corta tiempo de enfermedad, con la crema podemos eliminarlo. Y hay mucho de las capas basales de la piel, y conforme se va renovando la piel, este medicamento va llegando a las capas superficiales y eso va a hacer que se produzca el control de esta enfermedad. Ojo, a veces los pacientes nos consultan porque les salen unas manchitas en las manos. Fácil decir, es una dermatitis de contacto. Cuando ustedes vean estas lesiones un poco resecas, ¿no? Entonces pequeñas como vesículas, ¿no? En las manos exclusivamente, examinen en busca de hongos, porque generalmente son lesiones satélites y lo que tenemos que hacer es eliminar el foco micótico. Tratamos el foco micótico y esto va a desaparecer. Pero ojo, siempre examinen. Hemos visto casos tratados no como reacciones alérgicas a contacto de alguna superficie, sin ningún resultado, porque le echaban cremas micóticas, perdón, de corticoides, más corticoides por vía oral, sin mejoría. Estas son reacciones a distancia, ¿no? Tratamiento para los hongos en general, medidas generales. ¿Cuáles son las medidas generales? Higiene, fundamentalmente. Revisión de sus animalitos, gatos y perros, ¿no? Entonces es muy importante. Y en los casos rebeldes de tratamiento, siempre buscar enfermedades preexistentes. Siempre dentro del chequeo, sobre todo de los adolescentes con sobrepeso, tengan en cuenta que no solo es la glucosa, sino también la hemoglobina glicosilada para identificar que no haya problemas en la glucosa. Tenemos mucha diabetes infantil actualmente producto de la forma de alimentarse de los niños, ¿no? Y los papás que creen que mientras más gordo el niño, mucho más sano es. Les pongo acá la relación de todos y todavía hay más medicamentos antimicóticos. Usen el que más conocen. Generalmente lo que yo uso. Yo uso miconazol, que es el Micolis, ¿no? Y el ketoconazol, ¿no? Con muy buenos resultados como crema, y lo que uso es el ketoconazol por vía oral, ¿no? En tabletas, que me va muy bien, ¿no? Acá, por ejemplo, yo le sugeriría usar el fluconazol, ¿no? También tiene la dosis ahí de 3 a 12 miligramos por kilo por día, pero siempre haciendo controles para ver cómo está respondiendo y ver que no haya efectos colaterales de la medicación. En la dermatitis del pañal, muchas veces se confunde la dermatitis del pañal como si fuera solo una reacción inflamatoria. Noten ustedes estas lesiones que hay acá. Estos son hongos. Miren ustedes las plaquitas que hay acá. Son hongos, ¿no? Miren ustedes, hongos. Esto que ven por acá son hongos, ¿ya? Esto es un eritema, sí, pero también hay hongos, ¿no? Acá hay un eritema, pero también hay hongos. Entonces, ¿qué significa? Cuando ustedes vean dermatitis del pañal, lo primero que tienen que hacer es corregir medida local, higiene, baño diario, básico, baño diario, no que le paso la esponja o el pañito húmedo, tiene que estar bañándose diariamente. ¿Para qué? Para que esta piel se remoje, se humecte, abra los poros y salga la cochinada que está depositada en los poros. Se seca muy bien. ¿Y qué se les echa? Cuando el fenómeno inflamatorio es muy extenso como esto, yo les sugiero darle hidrocortisona en la noche por 5 días. Van a disminuir el fenómeno inflamatorio rápidamente, ¿no? Pero a la vez y 3 veces al día, échenle una crema. El clotrimazol les va a ir relativamente bien. Vean el resultado, ¿no? Si ha mejorado, pero no mucho, usen ketoconazol o miconazol asociado a la hidrocortisona. Si solo están pensando en hongos, su antimicótico, y les va a ir muy bien. Por ejemplo, ¿cuándo pensar solo en hongos? Cuando el niño tiene un cuadro de diarrea y tiene este tipo de lesiones, ¿no? Hay cándida, producto de la diarrea que lleva la cándida, ¿no? Y que el niño se contamina por estar en contacto con él. Le dan miconazol, controla el cuadro de diarrea y el niño mejora espectacularmente. Entonces, dermatitis del pañal, no estén tratando de curarla con la pomada del doctor Simon, no le estén echando, ¿cómo se llama? Violeta de genciana, no los tengan a los niños al sol, ¿no? Tratando de curar. Son costumbres muy antiguas del siglo pasado que, sin embargo, sigo viendo en algunos colegas, ¿no? Entonces,
lo importante es higiene, su antimicótico, y si hay mucho eritema, su corticoide para disminuir el fenómeno inflamatorio, ¿ya? Hipogloss tampoco le echen, ¿no? Y nos vamos a un problema muy común ahora, dermatitis atópica, ¿no? Ya ayer les daba en el seminario alguna insinuación de esto, la característica de las lesiones de piel en el cuello. Muchas veces la mamá viene refiriendo, doctor, le tengo que cambiar la ropita de lana porque su saquito le produce mucha irritación en la carita, ¿no? También notamos el eritema, ya eso nos debe hacer la llamada de atención. Estas zonas, importante, vean, ¿no? La tarjeta de presentación del niño atópico. No es patognomónico, pero a mí me ha servido muchísimo y creo que a ustedes para poder tener un buen diagnóstico y manejo de los pacientes, ¿no? Entonces, miren ustedes las lesiones eritematosas que se producen en la piel, ¿no? De la carita. Y el niño con sus ojitos vivaces nos está mirando, recordando que es un problema crónico que va a afectar la calidad de vida, el trabajo y la familia cuando sea más grande, curiosamente, ¿no? Entonces, no piensen que esto es un problema de ahora, las consecuencias se ven a futuro conforme a todo lo que se está descubriendo actualmente en su interrelación con la dermatitis atópica y su efecto en otros sistemas del organismo, ¿no? No es así de, ya pues tiene y listo, ¿no? Miren ustedes, una dermatitis atópica severa. Yo he visto casos que he tenido que mandarlos al dermatólogo porque a una niña le sangraba ya, a pesar de estar con un jabón especial, una crema especial, ¿no? Era tal la atopía que el papá me describía, doctor, mire, le está saliendo como aguadija y sangrado de las lesiones, ¿no? Entonces se ha tenido que manejar con corticoides por vía oral, todo esto, ¿para qué? Para disminuir el fenómeno inflamatorio, ¿no? El escozor es una de las cosas más molestosas que tiene, ¿no? Entonces, la calidad de vida se altera totalmente, y no solo en el niño, sino también en la familia. Yo le estoy poniendo acá, miren ustedes, del 2006, esto, o sea, miren desde cuándo se está impactando los problemas de atopía en la población, ¿no? Miren, lo típico como lo que llega el niño, con su eritema, con sus manchitas. A veces tenemos la mala creencia de que las chapitas son buena salud o que por la altura y el frío el niño pues tiene sus chapitas y no le damos la importancia necesaria. Como estamos viendo en la práctica, les explicaba el manejo del niño atópico. Cuando yo veo esto, obligatoriamente debe ser parte de mí examinar ojos, nariz, garganta, pulmones y preguntar cómo le va con la barriguita, si es que no tiene mucho gas o mucha diarrea. ¿Por qué? Porque se relaciona con todos ellos. No simplemente debo decir, ah, bueno, el problema de la piel es esto y se acabó. Las zonas de los pliegues es muy importante para que ustedes busquen y examinen, ¿no? Entonces, ¿qué influye en una dermatitis atópica? Hay alergias alimentarias, el calor y el sudor, ¿no? La baja humedad, Arequipa, pues, clima seco, estrés emocional, sequedad de la piel, agentes irritantes, los famosos talcos, los jabones irritantes, herencia. La herencia es muy importante que ustedes pregunten para poder llevar a un diagnóstico, ¿no? Miren ustedes, este es un caso de nosotros que viene el niño con su seborrea, ¿no? Una dermatitis seborreica, tener en cuenta desde cuándo podemos sospechar ya una atopía, desde que nace el niño. La tarjeta de presentación, miren ustedes, el pliegue de Denny Morgan, la hiperpigmentación, como ayer decían, de la región subpalpebral, muy común en niños. Y fíjense esto, ¿no? Casi un 50% a los 6 meses de vida ya tiene un diagnóstico y 85% antes de los 5 años. Lo ideal es hacer el diagnóstico antes de los 6 meses. ¿Para qué? Para advertirle a la mamá la toma de medidas de precaución, no usar ambientadores, no fumar en la casa, baño con un jabón adecuado, etcétera, ¿no? ¿Y dónde más se está viendo este problema de atopía? Familias pequeñas. Cada vez las familias están reduciéndose. La familia nuclear actualmente está formada solo por 4 o por 3 personas. Antes eran 6, 7 personas, ¿no? En zonas urbanas que en rurales. Recuerden que la gran parte de ustedes o de sus amigos o de las familias nuevas viven en departamentos que son unas ratoneras, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era chico se construyeron los complejos habitacionales Nicolás de Piérola. Y cuando íbamos nosotros, ¿no? A visitarlos, cuando ya tuvimos la edad de ustedes, ¿no? Y buscamos como la pareja dónde vivir, pero estos son cuartos chiquitos, todo eso. Vayan a ver cómo son ahora los departamentos, donde entra solo la cama y un velador, ¿no? Y le están cobrando una barbaridad de plata, lo peor. Entonces, una familia que vive en este tipo
de departamentos aumenta el estrés. Y ustedes han visto, ¿no?, que el estrés es otro factor para incrementar el problema de la atopía y los problemas se heredan, ¿no? Entonces, todo esto va afectando. Factores desencadenantes, irritantes, jabón, detergentes, humo, ropa, alimentos. Cuando se exagera la alimentación, hay niños mamás que le están dando camarón, chancho a los 7, 8 meses y con la disculpa, doctor, pero ha comido. No, no se trata de que ha comido, se trata de que en un niño predispuesto desencadena una respuesta alérgica, ¿no? Y eso es lo que hay que tener cuidado. Las infecciones pueden desaparecer esto, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta muchos aspectos de esto. Es verdad, la teoría, los alergistas dicen que alguna escuela está diciendo que los alimentos no tienen nada que ver, ¿no? Sin embargo, están apareciendo nuevos artículos todavía no basados en evidencias clínicas de que sí efectivamente una alimentación precoz inadecuada contribuye al disparo, no a la generación, sino al disparo de la alergia. ¿Qué quiere significar? Que ya está ese niño predispuesto y solo falta el gatillante para disparar el fenómeno alérgico, ¿no? Entonces, la etiología, ¿no? Fíjense ustedes, hay un problema de defecto de barrera cutánea, ¿no? Y al final se produce, ¿qué cosa? Una inflamación cutánea crónica. Entonces, ¿qué quiere decir? Estos cuadros mejoran, empeoran, ¿no? ¿Y cuándo van a estar mucho mejor? Cuando el niño llega a los 3, 5 años en que se ha completado el desarrollo inmunológico, ¿no? Una diferencia de la piel atópica con la piel sana, ¿no? Noten ustedes, hay pérdida de agua en la piel atópica, fundamentalmente, y con el efecto de los agentes irritantes se termina produciendo las lesiones que ustedes han. Por lo tanto, dentro del manejo de una piel atópica, fundamentalmente está la hidratación. ¿Y cuál es el mejor hidratante? El baño. Entonces, el baño, no estamos hablando del jabón, sino del baño, ¿no? Clínica, prurito intenso. ¿Cómo se dan cuenta que a un niño le pica? Un bebito de 3 meses, de 6 meses. Pregunta interesante, ¿no? Cuando ustedes examinan un bebito, un lactante, descúbranle, ustedes, no la mamá, ustedes le levantan la ropita y expongan su tórax y su abdomen y noten ustedes qué hace con sus manitos. Van a notar que el niño cuando les cose, eleva inmediatamente las manos y hace la maniobra de rascado, ¿no? Y a ustedes les sirve para enseñarle a la mamá que ese niño le está picando la piel. Y van a tocar esa piel es reseca, rugosa, ¿no? No es una piel suavecita como es de un bebé normal, ¿no? Reactividad cutánea, el famoso dermografismo que tienen que buscar, sea blanco o rojo, ¿no? La presencia de pápulas eritematosas, descamativas. Hemos visto con los grupos de práctica cómo los bebitos que les he presentado con las lesiones descamativas, ¿no? Liquenificación, cuando encontramos como zonas como aumento del cuadriculado de la piel gruesas. Busquen eso en los codos y en las rodillas de los niños, ¿no? Y a veces incluso ya en las zonas de muslo se encuentra eso. Importantísimo, por lo tanto, examinar completamente al bebé, ¿no? Y hay un fenómeno, pues, un círculo vicioso. La sequedad produce el escozor, ¿no? El picor, se irrita, hay riesgo de infección y mire, esto sigue dando vueltas, es lo que se observa en la dermatitis atópica. Ya lo decía acá, a mí no me interesa el nombre, pero lo que me interesa es que ustedes sepan dónde buscar. Cabeza, ¿no? Miren las mejillas, parte inferior del abdomen, muslos, ¿no? Miren ustedes. En niños más grandecitos, la carita, ¿no? Siempre flexuras, ¿no? Rodillas. Ya se va reduciendo, abdomen casi no encuentran nada. Y personas mayores, ¿no? Que eso ya no nos interesa a nosotros. Pero es importantísimo que ustedes busquen dónde encontrar las lesiones, ¿no? ¿Cómo hacer el diagnóstico? Prurito, dermatitis eczematosa, las lesiones que hemos visto, una evolución crónica. Doctor, ya tiene esto, le vuelve a aparecer, le han hecho cremas, mejora, no mejora. En laboratorio, ¿qué pedir? Pedir eosinofilia en el hemograma. Eosinofilia no solo es sinónimo de parásitos, ¿no? Pidan la IgE. Pero ¿a quién pedirle la IgE? Normalmente la IgE deben pedirla a partir de los 2 años. Salvo que tengan un niño, pues, que tiene un problema severo de atopía, de alergias, ¿no? Y que justifique pedirle una IgE antes. Entonces, esta IgE debe ser menos de 20 en el niño menor de 2 años. Si por alguna razón le pidieron a un niño de 1 año, 9 meses y tiene una IgE de 30, 40, pues ya le sirve de guía para saber que este niño pues está mal desde el punto de vista tópico y que nos va a dar mucho, probablemente va a terminar asmático. ¿Ya? Ayer en el seminario escuché que hablaron de IgE menor de 100 en el niño. No, en realidad hasta los 6 años debe ser 60.
de IgE. Entonces, ustedes tienen un rango de 20 a 60 en un niño de 2 años a 6 años, ¿no? Pero tienen que saberlo interpretar. Si yo tengo un niño de 2 años y medio, por ejemplo, y tiene una IgE de 50, ya para mí es un signo, es una señal de alarma, ¿no? Si tiene signos y clínica de atopía, de una dermatitis atópica. ¿Por qué? Porque esa IgE va a ir aumentando con la edad. Y si ya a los 2 años y medio tiene un valor alto, ¿no? Imagínense a qué valor va a llegar a los 6 años, ¿no? Entonces yo no debo esperar porque tenga valores totalmente patológicos para recién tomar una decisión, ¿ya? Y más de 60, en el mayor de 6 años, ya podemos considerarla como anormal. Y si pasa de 100 en cualquier niño, definitivamente ahí hay un problema, ¿no? Entonces, ¿en quién pedir esto? Ya, entonces pedir en todos los que tienen sospecha de dermatitis atópica, en los niños que tienen asma, bronquial obstructivo, en los niños que tienen adenoides, les va a servir como factor pronóstico para manejar estos pacientes, ¿ya? Si tienen una IgE, por decirle, de 180 en un niño de 3 años y está con tos con flema, esa tos con flema no va a ceder con salbutamol inhalatorio, esa tos con flema va a ceder con un corticoide inhalatorio, ¿no? Porque yo tengo que hacer unidad clínica para poder llegar a un buen diagnóstico. Entonces, todos estos casos se nos han presentado. Miren ustedes, dermatitis atópica, miren acá, tenemos acá con sequedad, es un niño totalmente pues con una piel tiras, ¿no? Miren acá el plieguecito que se ve, hay que saberlo interpretar, a veces no le dan importancia, no, pero si todos tienen en la familia, claro, pues todos tienen alergia, ¿no? Entonces, siempre examinar y ver, ¿no? Para los que les gusta la inmunología, ¿no? Miren ustedes todo el proceso de las interleuquinas y cuál es la que nos interesa, ¿no? La interleuquina quinto que nos va a ayudar, que nos produce más eosinofilia, la 31 que nos produce sobre todo el escozor, ¿no? Que nosotros vamos a ver, ¿no? Y la elevación de la IgE a través de la interleuquina 4 y 13, ¿no? Entonces, tenemos toda la inflamación. Bibliografía de acá es del 2016, un curso muy, muy bonito de lo que es dermatitis atópica, y miren las condiciones, ¿no? La comorbilidad, alergias alimentarias, problemas bacterianos, micoplasma se asocia también mucho, o gérmenes atípicos con la aparición de la dermatitis atópica, cuadros virales, ¿no? Problemas neuropsiquiátricos, problemas cardiovasculares, sobrepeso, obesidad, cáncer, ¿no? Eosinofilia, conjuntivitis, rinitis, asma. Cuando nosotros hemos visto en la práctica, hemos analizado esto sobre todo, ¿no? Ojos, nariz, problema bronquial, ¿no? Entonces, pero miren ustedes todos los problemas que puede condicionar un problema con dermatitis atópica. Y todavía se habla hasta de otras posibilidades, sobre todo que tienen que ver con problemas de tipo neuropsiquiátrico, ¿no? Entonces, tenemos mucho que aprender todavía, ¿no? Acá tenemos cómo afectan el sistema nervioso central. Entonces, hablar de dermatitis atópica no simplemente pues significa, señora, tiene un problema en la piel y se acabó, ¿no? Ya se le va a pasar. Hay que hacer seguimiento de estos niños, pero para eso hay que hacer un buen examen físico. Yo les contaba en las prácticas, ¿no? Que lo que yo hacía antes de la pandemia con los pacientes que me tocaban por primera vez, ¿no? Me venían por muchas causas, ¿no? Examinar completamente al paciente. Y cuando encontraba alguna sospecha de atopía o en la historia clínica, lo que hacía era estudiarlo, ¿no? Uno, ¿qué hacía? Hemograma completo, su IgE, radiografía de cabo rinofaringio y radiografía de pulmones. Y si había dolor en la zona de senos maxilares y frontales, le pedía una radiografía de senos paranasales. Y hemos encontrado una cantidad pues increíble de pacientes con hipertrofia de adenoides no diagnosticada, con sinusitis no diagnosticada, sinusitis tratada por neurólogos por cefaleas que no cedían, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo podemos cometer errores simplemente por no hacer un examen completo. Sugerencias, siempre examinen completamente a sus pacientes. Miren ustedes la bibliografía 2018, justo antes de la pandemia, ¿no? La dermatitis, ¿no? La fase del lactante, fácil de detectar, nosotros la vamos a ver. ¿Quién hace control a estos niños? Son los médicos pediatras y médicos como ustedes en las postas, ¿no? Cuando los niños van siendo más grandes, cada vez consultan menos. Examinen la parte posterior de los pliegues, extremidades inferiores, codos, ¿no? Examinen zonas de escozor, ¿no?
liquenificación, aumento del cuadriculado de la piel. Miren esto, ojeras, ¿no? Las ojeras es tarjeta de presentación del paciente, ¿no? Entonces, hasta ahora no hay una terapia definitiva, ¿no? Para el tratamiento con la dermatitis atópica. ¿Por qué? Todo se está conociendo normalmente. Va cambiando año tras año. Entonces, tenemos que estar al tanto. Lo que sí hay cierto consenso, hidratación. Importantísimo. Por eso les vuelvo a repetir a ustedes, hidratación, baño diario, con agua, pues agua, ¿no? A pesar que en nuestro medio tenemos la costumbre, sobre todo en el invierno, no lo baño porque se va a enfermar. ¿Quién le enseñó de que se va a enfermar por bañarse? El pediatra, el médico, ¿no? Que deben tener las mismas costumbres, ¿no? Baño diario, nadie se muere por bañarse, ¿no? Corticoides, el corticoide hay que saberlo usar, son los fenómenos inflamatorios muy notorios, ¿no? Y creo que para ustedes y para mí el manejo debe ser esto, ¿no? Hidratación, corticoides. Si vemos que esto no mejora, nuestra obligación es mandarlo al especialista, dermatólogo pediatra o dermatólogo de adultos dependiendo de la edad, o dermatólogo en general, ¿no? Entonces, lo que no debemos hacer, porque al final, pues, hace que el paciente no sea manejado integralmente, es mandar al paciente de una dermatitis atópica al dermatólogo. Miren ustedes lo que está pasando. Ahora llega un paciente con tos con flema, neumólogo pediatra. ¿Y quién hace la derivación? El médico general, el pediatra, ¿no? Ya no estudia, ya no examina. A todos que pase al neumólogo infantil para que haga el diagnóstico de asma. ¿Quién tiene que hacer el diagnóstico de asma? Son ustedes, cuando estén de médicos generales, es el pediatra que tiene que hacer eso. ¿Quién tiene que manejar los asmas leves intermitentes? Es el médico general, es el asma, es el médico de familia. No tiene por qué estar manejando eso el neumólogo, ¿no? El neumólogo pediatra debe manejar fibrosis quística, pues asmas severos, etcétera, ¿no? Tuberculosis, ¿no? Pero no tiene por qué estar manejando o hacer diagnóstico de casos, pues, sencillos, ¿no? Sin embargo, estamos optando por el facilismo. ¿Cuál es el facilismo? Derivarlo, entre comillas, al especialista. Algo muy parecido con lo que les ha pasado a los médicos internistas. ¿Por qué se ha perdido, ¿no?, el respeto muchas veces al médico internista? Porque ¿qué hacen muchos médicos internistas? Interconsulta al cardiólogo, interconsulta al endocrinólogo, interconsulta al cardiólogo. Entonces, ¿de qué le sirve su especialidad, no? Entonces, nosotros, me incluyo, ustedes y yo debemos manejar a los pacientes hasta esta etapa. No mejora, mandémoslos donde el especialista. La mayor parte de estos niños tenemos que hacerle una evaluación integral y va a estar cumpliendo la mayor parte de casos. Los casos moderados a severos, ya selectivamente tienen que ser manejados por el especialista, pero desde el punto de vista de piel, nosotros manejamos el aspecto integral, no solo la piel, manejamos la aérea, manejamos los ojitos, manejamos el pulmón, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una cosa que ustedes deben tener en cuenta. Y acá les pongo nosotros, de acuerdo, leve, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? Leve, prácticamente todos debemos manejar. Esto es como el asma. Leve, moderado, grave, ¿no? Entonces, ¿quiénes debemos manejar? Prácticamente todos, leve. Ya no podemos manejar esto, lo mandamos al dermatólogo, al especialista, ¿no? Y no sé, pues, como otros que incluso están tratando con fototerapia pacientes con dermatitis atópica severa. He visto un pediatra que trata así y el manejo, pues, no es el correcto porque no tiene la preparación, no tenemos la preparación de un especialista en el área, ¿no? Baño, evitar jabones con perfumes y colorantes, aplicar cremas emolientes, no remedios caseros de preferencia, no medicamentos sin autorización, y la alimentación es controversial, ¿ya? Alimentación controversial, actualmente no hay nada definido, ¿no? Hay distintas formas de hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto. Miren, acá tenemos un eczema producto de una irritación de la piel de la orejita, ¿no? Acá un eczema de menor intensidad. Esto se hace solo con corticoides, nada más, corticoides, ¿no? Pero yo no solo debo quedarme de decir, pues tiene un eczema seborreico, ¿no? Debo darle un tratamiento con corticoides y examinarlo completamente, como lo que les estoy enseñando en la práctica, los dos grupos, o al tercero también con el que hemos comenzado.
Entonces, hay que ser integrales en nuestro examen, ¿no? Finalmente, ya creo que para terminar esto de piel, ¿no? La marcha alérgica. Esto, la famosa marcha atópica. Miren ustedes, esto no se hablaba. Cuando yo estudié como ustedes no se hablaba nada de esto. Esto se está hablando ahora unos 10 años aproximadamente con más intensidad. ¿Desde dónde? Desde el niño. Y ahora con la epigenética de la formación de las atopías se habla incluso del embarazo y de la madre, ¿no? Entonces, noten ustedes, los problemas de piel nos orientan ya desde el que nace el niño, primera de vida, ya tenemos 6 meses, el diagnóstico y qué cosa ver, ¿no? Gastrointestinal, yo les pongo acá los cólicos. El niño que tiene cólico, el niño que tiene mucho gas, investiguen atopías. No es que ustedes sí pueden, le cae mal la leche y cambien una leche, ¿no? Una NAN sin lactosa, compren una leche NAN Comfort o una similar y se soluciona el problema. No, investiguen. Les vuelvo a repetir, no usen como atropina para los cólicos. Generalmente estos casos de los niños que comienzan con cólicos ya tienen sus lesiones dermatológicas, ¿no? Los cólicos, el problema gastrointestinal pasa rápidamente. Reflujo. El reflujo es otra parte también del problema de estos niños, ¿no? Pasa, en los 6 meses comienzan a desaparecer estos problemas y comienzan a aparecer ¿cuáles? Los problemas respiratorios. Rinitis muchas veces lo tenemos desde recién nacido. No da mucho problema. Los cuadros pulmonares comienzan a partir del año hasta los 6 años, ¿no? Lo más importante. Entonces, tener en cuenta esto de la marcha tópica para poder hacer un examen integral de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces, dermatitis o eczema atópico, la primera manifestación de la atopía. Puede coincidir con la alergia alimentaria. Le aparecen los granos. Señora, no le dé pescado, chancho, mariscos al niño. No, doctor, pero a mí me ha dicho el doctor tantos que puedo darle. Bueno, usted hágame caso, yo le recomiendo. De repente, doctor, se enroncha mi hijo. Ya está, pues, sensibilizado, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? El asma y la rinitis aparecen al final, rinitis definitiva, porque no confundamos con la rinitis alérgica que dura, del recién nacido, que dura hasta los 3 meses en promedio, ¿no? Igual que los cólicos. Los cólicos en general hasta los 3 meses después mejoran, ¿no? Otra forma de ver los problemas de tipo de la marcha tópica, ¿no? Entonces, miren ustedes, generalmente todo esto disminuye, ¿no? Con la adolescencia, ¿no? ¿Y qué es lo que aumenta? La rinitis. La rinitis. El clima seco, el clima primaveral que tenemos ahora, nos hace daño a casi todos los que tenemos problemas alérgicos, ¿no? Entonces, para que entiendan, un caso de nosotros, miren ustedes, la descamación de la piel, yo miro a este niño sospechoso de dermatitis atópico. Pregunto, parto por cesárea, parto leche de la mamá que le está dando en biberón, ya tengo los factores gatillantes. Pregunto antecedentes al padre y a la madre, muchas veces alérgicos. Hermanito, sí, doctor, mi hijito tenía lo mismo, ya tiene alergia, tiene asma. Ya pues tengo todo para decirle a esta mamá tiene dermatitis atópica y que va a hacer problemas en el futuro de rinitis y de asma y hay que tener un poquito de cuidado para que esto, si se presenta, sea mientras más grande esté el niño, ¿no? ¿Qué es lo que estamos mirando acá? El prurigo, la enfermedad alérgica más común en los niños. Granitos, ¿no? Que se observan sobre todo en la parte inferior del abdomen, brazos y piernitas, ¿no? Tiene diversas formas de presentación. Lo más común es una maculopápula con esbozo de vesícula, la seropápula de Tomaselli, ¿no? Miren, acá hay una seropápula de Tomaselli, acá también, ¿no? Y acá noten ustedes, acá parecen vesículas. Y la mamá le echó pensando que era otra cosa, le echó violeta de genciana, prurigo. Entonces, el prurigo puede parecer como vesículas, como cosa notoria. ¿Y qué pasa con el rascado? Sale una secreción amarillenta que a veces la mamá y el médico confunden que tuviera infección, como si fuera miel. Entonces cree que es una lesión mielicérica y le comienza a meter antibióticos. El prurigo, fíjense la ubicación, prurigo, mucho escozor, ¿no? El prurigo deja después lesiones hiperpigmentadas, ¿no? Entonces, si yo encuentro un niño que tiene unas manchitas cafecitas en piernas o en el abdomen, debo saber que ha tenido ya prurigo. ¿Pero de qué me sirve el prurigo? Me sirve para inferir de que este paciente tiene una atopía de fondo. Debo examinar nariz, ojos, garganta, pulmones, todo, para llegar a un diagnóstico de repente de atopía, ¿no? ¿Cómo se trata el prurigo? Cuando el cuadro es localizado, ¿no? Corticoide por vía tópica suficiente para calmar el escozor y disminuir la inflamación. Cuando el cuadro más generalizado, podemos usar un antihistamínico, ¿no?
por unos 5 a 7 días, y si el cuadro es mucho más notorio, se usa corticoide por vía oral y antihistamínico por vía oral, ¿no? Entonces, todo depende cómo nos llegue, ¿ya? Dentro de otras enfermedades ya menos notorias tenemos la escabiosis, ¿no? Lo característico de la escabiosis es que produce como un túnel, ¿no? Que lo vamos a seguir como un túnel, labra, ¿no? Entonces, escabiosis genera escabiosis, el escozor nocturno es típico de estos niños, ¿no? Y generalmente alguien en la familia los ha contagiado a los niños. Entonces, yo les pongo acá lesiones en piel, lesiones en región genital, que no son las que se describen generalmente, ¿no? Tratamiento con benzoato de bencilo, ¿no? Generalmente lo que tenemos en el ministerio y en el seguro, ¿no? O permetrina en la consulta particular, ¿no? Entonces, el tratamiento. Miren ustedes, acá hay un túnel que se ha labrado por este bicho, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué fue esto? Los que ya han hecho prácticas conmigo saben, pues, el diagnóstico fácil, pues, ¿no, doctores? ¿Qué hizo usted? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿No? Miren el niño de alta, un problema alérgico. Punto de entrada, acá, una picadura de insecto. Y miren cómo se hinchó en un niño predispuesto. Por el volumen, celulitis. Por la ubicación, antibióticos. Por el tamaño, antibióticos. Pero le está generando un niño bueno, no dolor, no mucha calor, no fluctuación. El médico le puso antibióticos y corticoides. A los 2 días, nosotros le dimos de alta solo con corticoides por 3 días más. Total de tratamiento, 5 días. El niño comía, el niño estaba feliz, todo eso. ¿No? Problema alérgico. Miren ustedes cómo uno puede confundirse. Si yo voy a encontrar a este niño que está con cetrazona, oxacilina, no, pues, no tendría que criticar, porque cualquiera puede, ante la duda, ¿no? O ante el temor, protegerlo al niño, porque al final necesitamos eso, pero siempre yo les insisto, pregunten y examinen, toquen. En piel hay que tocar muchas veces la piel, ¿no? No asustarse de por sí por la extensión, ¿no? Y recuerden una cosa, rapidez puede implicar estafilo o alergia, pero el estafilo daría dolor, fiebre, ¿no? Malestar general, ¿no? El niño no podría ni mover la cara, no se dejaría examinar. La alergia no tiene dolor, o si es mínimo, de repente está discretamente aumentado de tamaño, ¿no? Pero la calor es también mínima, no, puede movilizar, colabora, todo eso. Son datos que son muy importantes. Y ojo, también busquen otros signos en el paciente, ¿ya? Muy bien, creo que con esto nosotros hemos terminado, ¿no? La parte de dermatología. En las prácticas, sin duda alguna, vamos a ir avanzando, ¿ya? Muy bien. Creo que vamos a comenzar, como mañana es feriado, ¿no? La clase de infección urinaria, y con esto terminaríamos lo que me corresponde el día de hoy, ¿ya? Espero no haberlos aburrido. Voy a compartir pantalla, por favor. Me avisan apenas vean. Infección urinaria. ¿Están viendo infección urinaria? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Muy bien. También otro tema muy común en pediatría, ¿no? Lo importante es saber la epidemiología, sustentar el diagnóstico. Parece fácil, sin embargo, hemos visto muchos errores, ¿no? Cómo hacer el tratamiento, al igual que el problema de la piel. Si ustedes revisan las guías, casi todas las guías trabajan con cefalosporinas, ¿no? Y nosotros hemos visto que no es así, ni siquiera sus compañeros que han hecho las tesis, ¿no? Han visto lo que dice la teoría europea y norteamericana, ¿no? Y el pronóstico en cuanto a las infecciones. Bibliografía, la que está mencionada y la que está en el sílabo. Y acá tenemos, pues, un casito de la vida real. Niña de 5 años concurre a la emergencia por molestias urinarias desde hace 24 horas. El examen de orina se le pide porque tiene molestias urinarias, leucocitos 50 por campo, hematis 10 por campo, ecografía renal, pielectasia bilateral leve. ¿Qué hace el médico? Diagnóstico ITU, amicacina 150 miligramos cada 24 horas y le pide su urocultivo y la cita a las 72 horas por consultorio externo. Llega a las 72 horas, viene por consultorio, se pide el urocultivo y, sorpresa, urocultivo negativo. Y como la mamá ya viene con el resultado en la mano, doctor, ¿cómo es que ha salido negativo?
y a veces el médico no sabe qué explicar, ¿no? El examen de orina tomado en el momento del urocultivo, 6 a 8 leucocitos, hematitis 4 por campo, y nitritos positivo. Entonces, ¿qué diagnóstico es? ¿Infección urinaria o qué cosa tiene la niña? Entonces, esto obliga a qué cosa? Que tenemos que ser minuciosos cuando examinamos a nuestros pacientes. Preguntar, evaluar adecuadamente, ¿no? Para evitar cometer errores, ¿no? Recordar que es una de las enfermedades más comunes en los niños, sobre todo en las mujercitas pasado el año, ¿no? Entonces, y donde el cultivo de orina es la prueba, el gol estándar, ¿no? Como lo que dice acá esta bibliografía. Pero que estamos viendo en el caso clínico que les he puesto que el urocultivo salió negativo y nitritos positivo, ¿eh? Miren ustedes, ¿no? En teoría, el nitrito positivo uno debe considerarlo como una infección urinaria, pero el cultivo está negativo. Entonces, ¿qué hacemos con esa paciente? ¿Qué tiene la paciente, no? Tenemos que entender que hay 3 formas de presentarse: bacteriuria sintomática, cistitis, pielonefritis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene cada una de ellas, no? La asintomática, no hay fiebre, hay síntomas miccionales, quiero ir al baño cada rato, no hay dolor lumbar, no hay riesgo de lesión del parénquima. En la cistitis, la mayor parte no hay fiebre, sí hay dolor al orinar, ¿no? No hay dolor lumbar, no hay riesgo de lesión del riñón. ¿Ya? Prácticamente lo mismo. En la pielonefritis, sin embargo, sí vamos a encontrar fiebre alta, la PCR, la procalcitonina, velocidad elevados. Generalmente cuando hospitalizamos un niño con pielonefritis o una niña, ¿no? Le estamos pidiendo aparte su ecografía, su hemograma y su PCR, velocidad de sedimentación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un riesgo de lesión renal, ¿no? Y la ecografía es parte también muchas veces de ese estudio de ingreso, ¿no? Entonces, generalmente la cistitis, una infección de la parte inferior, ¿no? Del tracto urinario, mientras que la pielonefritis generalmente lo asociamos a un problema de vías urinarias superiores, ¿no? Donde incluso puede haber hasta signo de una sepsis, ¿no? Entonces siempre tenemos que buscar la diferenciación entre lo que es una pielonefritis o lo que es una cistitis. ¿Por qué? Porque hablamos de pronóstico y de seguimiento, ¿no? Entonces, la diferencia la tenemos que hacer con una pielonefritis porque debemos pensar en una sepsis, ¿no? Como punto de origen del foco urinario, ¿no? De ahí la importancia, sobre todo en los pequeñitos, ¿no? Menores de 1 año, generalmente, aunque acá la literatura considera 2 años, pero yo les sugiero tener mucho cuidado en los menores de 1 año, que son los que más comúnmente pueden presentar esta sintomatología sugestiva de infección urinaria, donde tenemos que hacer necesariamente los estudios para evaluar que no se esté produciendo una urosepsis, y de allí que todo niño que tiene menos de 1 año y que tenga signos y resultados compatibles con infección urinaria, los estemos hospitalizando, ¿no? Y evaluamos, ¿ya? Miren, la prevalencia frecuente en lactantes y niños no es mucho, 2 a 5%, pero de ese porcentaje en los menores de 2 años, fiebre sin foco. ¿Pero cuánto? 5 a 8%, vaya, exagerando 10%, ¿ya? Tienen que tener mucho cuidado. Ya cuando hacíamos nosotros la semiología del aparato urinario, ¿no? Al hablar del examen de orina, les decíamos que muchas veces, ¿no? La fiebre, ¿qué va a producir? Por un lado, deshidratación, ¿no? Y que eso puede producir en un examen de orina la aparición de leucocitos y darnos la sospecha de una infección urinaria, ¿ya? Cuando hay fiebre sin foco, siempre evalúen, pero integralmente en el paciente, ¿ya? Yo he tenido hace poco en mi consulta particular una niñita que la han visto en el Seguro Social por un problema de fiebre, ¿no? 2 veces, ¿no? Le han tomado hemograma, examen de orina, ¿no? Felizmente el médico le dijo, no, hay que observarlo, parece que tiene algo de la gargantita, le dieron para la tos, y le preguntan a la mamá, ¿tiene algo en la tos? No, no tiene tos, doctor, ¿y por qué le han dado esto? No, es que el doctor dijo que de repente iba a ser tos, ¿no? Y la fiebre, ¿qué significa? ¿Qué apareció después? Un exantema súbito, ¿no? Entonces, el porcentaje de niños, como lo dice acá la literatura, no, al 10% de niños con fiebre sin foco pueden ser sospechosos de infección urinaria, pero no dice que todos los niños que tienen fiebre y no le encontramos foco es infección urinaria. Siempre piensen que el
niño con fiebre o niñita con fiebre y que no le encuentran foco, lo más probable en menores de 2 años sea un exantema viral, que es el infeccioso. ¿Y cómo diferencia? Que no hay otros datos, solo la fiebre. En cambio, el niño que tiene infección urinaria, lo más probable que esté irritable, que esté vomitando, que esté con diarrea, ¿ya? Tienen que tener mucho cuidado. También acá este cuadro nos sirve para que se den cuenta de que la circuncisión ayuda, ¿no? Pero ayuda, pues, en los niños, ¿no? Cuando se hace, no se cumplen otras medidas, como son la higiene diaria. En nuestro medio, ¿por qué se encuentra infección urinaria en los niños más grandecitos, que no están circuncidados? De lo que yo he hecho una observación empírica, no basada en evidencias, claro está, es que muchas veces, ¿cuál es la recomendación de niño sano? ¿Cuál es la recomendación del pediatra? Los famosos ejercicios. Y ya les hemos dicho, cuando hemos hablado de la fimosis, de que eso no debe hacerse, esa práctica no debe existir. Sin embargo, pues, como le siguen haciendo, porque hacen caso a la enfermera con el respeto que se merecen mis amigas enfermeras, hacen caso al médico que todavía tiene conceptos del siglo pasado, y lo repito, del siglo pasado, haciéndoles esos ejercicios, terminan haciendo infecciones urinarias. Entonces, no hagan eso, ¿ya? Entonces, a partir del año prácticamente se normaliza, así que equipar y posteriormente las mujercitas son las que van a tener mayor prevalencia de infecciones urinarias. Factores del huésped. La edad, ya hemos hablado de la circuncisión, mayores de 1 año, predominio de mujercitas, se habla de que la raza blanca tiene mayor predisposición, factores genéticos, puede haber problemas de tipo anatómico que tenemos que estudiarlo cuando estos cuadros comienzan a repetirse, ¿no? Cateterización, casi acá en nuestro medio no hacemos cateterización de vías urinarias, salvo que haya un problema neurológico, actividad sexual, sobre todo en las adolescentes o en las niñas que son sometidas a abuso sexual. Tener mucho cuidado, ¿no? Cuando les consulten, sobre todo en las postas, ¿ya? Factores del huésped, ¿no? La edad es importante, colonización fecal, periureteral y prepucial. Yo les he puesto acá la fuente, si bien es cierto es un poquito antigua, pero sobre todo para que vean esto de colonización fecal, periureteral y prepucial. ¿Por qué? Porque tenemos muchos casos de niñas que han venido por infección urinaria, entre comillas, a repetición, con cultivos negativos, pero con sedimentos patológicos, como el que hemos visto inicialmente en el caso clínico, y que le decimos a la mamá porque les encontramos un eritema perineal, ¿no? Y le decimos, señora, acá hay falta de higiene, y la mamá lo primero que hace es mirarnos con la cara, torcernos los ojos, ¿no? Mascullar entre dientes alguna palabra ofensiva hacia el médico que le ha dicho que su hija es cochinita, ¿no? Y nos dice, yo la baño diariamente, doctor, en la mañana y en la tarde, y tengo incluso una jarrita de agua con agua hervida, ¿no? Y que le hago caer un chorrito y le hago la higiene cada vez que va al baño. La mentira más grande, porque no creo que ninguna madre tenga el tiempo disponible para estar haciendo higiene a su bebé cada vez que va al baño con su jarrita, con su pañito especial, ¿no? Esa es la mentira, una de las mentiras más grandes. Entonces, ¿qué hago yo? Lo pongo de barriguita a la niña y examino la región perineal y le hago mirar a la madre, ¿no? Y ahí se ve cómo está también eritematoso, muchas veces sucio. Entonces le digo, mire señora, acá está, por esto es la contaminación fecal, periuteral y prepucial, ¿no? Ya hemos visto en mujercitas más común, ¿no? Hay un antecedente genético, ver los problemas anatómicos, siempre hay que investigarlos cuando los cuadros se repiten, ¿ya? Las vías de entrada de infección urinaria, la ascendente, la hematógena, sobre todo en los pequeñitos recién nacidos, factores condicionantes, técnicas invasivas, cateterismos, traumatismos, ¿no? Sobre todo en niñitos grandecitos, en niñas, por ejemplo, abuso sexual, hay que tener mucho en cuenta. Puede haber algunos otros problemas, ¿no? Y por contigüidad más rara, ¿no? Lo más común es, como yo le decía, de lo que yo he revisado, visto, es problema de tipo higiénico, ¿no? De higiene, y alguna que otros son problemas de tipo ya producto de reflujos vésico-ureterales, ¿no? Etiología, casi todo es Escherichia coli, 80%. ¿Y dónde está el Escherichia coli? Para los que dicen que no es por falta de higiene, ¿no? Está pues en las deposiciones, fundamentalmente en las deposiciones, y por eso que la mayor parte de gérmenes identificados es el 80%. Ahora, tenemos los otros gérmenes que a veces lo encontramos en pacientes que tienen problemas crónicos repetitivos, que hay que hacerle un seguimiento. Pero ustedes, cuando tengan un cultivo que les llegue cualquiera de estos gérmenes medio raros, ¿no? Enterococo, Klebsiella, Citrobacter, siempre
yo les sugiero tener mucha duda, sobre todo cuando son hechos en el Seguro Social o laboratorios pequeños, ¿ya? Yo tuve el caso del familiar de un colega, no les digo el nombre, de un colega, ¿no? Que su hijito, hombre, varón, miren ustedes, tenía resultados, ¿no? A este medicamento, a este germen, Citrobacter freundi, ¿no? Sin síntomas, sin nada, ¿no? El papá le hacía en un laboratorio donde el laboratorista era su amigo, el colega laboratorista, dentro de lo que es la ética, no le cobraba, le hacía todo. 3 resultados, Citrobacter, le habían dado tratamiento de acuerdo al urocultivo y salía lo mismo, ¿no? Y recién me consultó. Entonces, lo primero que examinar, no había ningún problema anatómico, antecedentes, nada. Pues lo que le dije, mire, doctor, optemos por lo más sano, llévelo al laboratorio ROE, donde yo tengo mucha confianza, ¿no? Que hagan este cultivo. Le hicieron cultivo negativo. Entonces, ¿qué sospecho? Que de repente en un laboratorio pequeño los discos para el antibiograma estaban pasados, ¿no? Y por eso le salía por resultados alterados, ¿no? Entonces, siempre tengan su duda diagnóstica, ¿no? Cuando vean estos resultados. Presten la atención, hagan un buen análisis. Y si tienen duda, con certeza de esa duda, mándenlo a un laboratorio, pero de calidad, en el sentido que ustedes sepan que hay un buen flujo de pacientes, de tal manera que no van a tener discos guardados, ¿no? Entonces, si nos hacemos una pregunta desde el punto de vista ético, ¿es correcto que un médico tenga sus discos guardados? No es correcto, ¿no? Pero lo vemos. Yo he visto colegas, aunque no lo crean, colegas pediatras que hacían descuento en la vacuna. Vamos a decir, vacuna de hepatitis A, que costaba 150 soles, la ponían en 80 soles. ¿Qué había resultado? Que ya se habían pasado, ¿no? Estaban vencidas. Entonces, les comento a ustedes porque ustedes son estudiantes y no deben cometer esos errores, esas cosas, por favor. No hagan eso. Son faltas graves contra la ética, contra la moral, ¿no? Y que al final perjudican a nuestros pacientes, ¿no? ¿Por qué? Por un poco de dinero. Ojalá nunca ustedes estén implícitos en estas actitudes, ¿ya? Entonces, las infecciones de riesgo nos van a dar síntomas, pues fiebre, ¿no? Malestar general, aspecto tóxico, ¿no? Antecedentes, muchas ya tenemos, no es la primera vez que le viene, alteraciones en los análisis. ¿Y por qué hay ese riesgo? Consecuencias futuras, hipertensión arterial, cicatrices renales, enfermedad renal terminal. Recuerden que una de las cosas que tiene ahora los hospitales llenos son los centros de hemodiálisis. ¿Por qué? Porque no hubo un cuidado de riñón cuando eran pequeñitos, ¿no? Y como la vejez nos viene con la diabetes, que nos viene con el colesterol, que nos viene con otras cosas, peor por todo, ¿no? Infecciones de bajo riesgo, poca fiebre, ¿no? Entonces, más que todo disuria por la curia, está el niño normal, no hay otros problemas, ¿no? Generalmente está asociado a una uretritis, síntomas misionales sin fiebre, cuadro similar a balanopositis, vulvovaginitis y cistitis. ¿Qué quiere decir? Que el problema fundamentalmente es local, irritación por contaminación con la deposición colorina, igualito que pasa en los pequeñitos. El periodo neonatal es una cosa especial, ¿no? Que eso lo manejan los neonatólogos y se trata como una sepsis. Lo más para ustedes es importante que en el periodo neonatal la infección urinaria se trata como una sepsis, ¿no? En lactantes y menores de 2 años son datos inespecíficos. Ya hemos visto, menos del 10% de niños con fiebre pueden tener infección urinaria. Puede haber fiebre, vómitos, alteración de las deposiciones en cuanto al número y ser como diarrea. No crece. Muchas veces los niños, tenemos niños que no suben de peso, se estancaron. 2, 3 meses no suben de peso. Tenemos que investigar infección urinaria. Hemos tenido casos, ¿no? A veces la mamá viene nos dice, doctor, tiene un mal olor en la orina, ya nos está dando la señal de alerta, ¿no? Sangre en la orina, peor todavía, ¿no? Pero cuando vean sangre en la orina, siempre examinen genitales, porque a veces el sangrado es producto de la irritación de su candidiasis o de su vulvovaginitis, ¿no? Entonces, siempre examinen, ¿no? Es muy importante eso para tener un buen diagnóstico.
En la edad escolar, cuando hay una verdadera infección urinaria que nos preocupa, hay compromiso del estado general, fiebre, escalofríos, dolor abdominal, vómitos, no, hay mucho malestar, pero nos ayuda a que el paciente, en este caso el niño o la niña, nos explica, nos dice, ¿no? Cuando hay problemas bajos, la niña me dice, me duele el orinar. A veces hemos visto niños que van a la consulta en emergencia y tengo ganas de orinar, ya que le tomen la muestra y lo escuchamos gritar de dolor cuando va a hacer su orina en el baño, ¿no? Y que generalmente son infecciones urinarias bajas. ¿Por qué? Porque hay mucha irritación de esa zona, ¿no? Entonces, siempre examinar en presencia de la madre. Por favor, nunca examinen a un niño, sea varón o mujercita, si no está el familiar. ¿Por qué? Porque después pueden echarles a ustedes la culpa de que por eso está enfermo su hijito, ¿no? Diagnóstico diferencial, tener cuidado, sepsis, sobre todo en neonatos, diarreas. Las diarreas por irritación de la región perineal pueden dar una infección urinaria laboratorial, ojo, tener en cuenta. Hemos tenido cuadros de apendicitis, ¿no? Que estaban siendo tratados como infección urinaria, ¿no? Y cuando el cuadro ya tenemos un abdomen agudo quirúrgico, recién se hizo el diagnóstico. Linfadenitis mesentérica también. Neumonía, aunque a ustedes no los parezca, también nos ha servido como diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, cuando haya disuria, disuria no es sinónimo de infección urinaria. Examinen el introito vaginal de las mujercitas, examinan el penacito en los varoncitos. Muchas veces, ¿por qué el niño está con disuria? Porque la mamá al niño de 3 años le está remangando el prepucio, porque según ella tiene que estar totalmente descubierto. Nota una uretra eritematosa, un glande irritado, ¿no? Y a veces hasta sangrante. ¿Producto de qué? Del trauma producido por el remangamiento del prepucio. Por lo tanto, yo insisto y vuelvo a repetirle, no examinen a sus pacientes. Se han hecho estudios, test para poder identificar no infección urinaria. Les presento acá estas reglas de Duty, donde pueden ver ustedes dolor, olor de la orina, etcétera, y otros datos para tener un diagnóstico de infección urinaria. Yo les he sugerido a algunos de ustedes, si alguno quiere hacer una tesis, ¿no? Revisar historias clínicas y aplicar este esquema, tienen una tesis para su título rapidísimo, no pasa de un mes de sacar los datos y evaluarlo, ¿no? Y el título sencillo, ¿no? Utilidad de las reglas de Duty para detectar infección urinaria. Les va a servir muchísimo, tienen una tesis en un mes y que la pueden hacer incluso antes de terminar su internado, ¿no? Entonces, les queda para ustedes decidir, ¿no? Si alguno quiere hacer la tesis, ¿no? ¿Qué examen? Pedir examen completo de orina. Ese es un problema también grave que tenemos. ¿Por qué? Porque en Seguro Social, en emergencia, no quieren hacer examen completo, solo hacen sedimento, ¿no? Igual en el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque es menos gasto, ¿no? Pero el examen debería comprender qué cosa, pH, densidad urinaria, ¿no? ¿No? Para ver sangre, proteínas, cilindros, sedimento urinario, bacterias, nitritos, estereacia leucocitaria. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? ¿No? En una infección urinaria, fundamentalmente presencia de leucocitos, ¿no? Presencia de leucocitos en cuanto a número, ¿no? Si tenemos la suerte, tenemos nitritos, no tenemos ictericia leucocitaria en la mayor parte de centros asistenciales. La sangre no necesariamente es producto de la infección urinaria, ya les he dicho, hay que examinar para que no sea contaminación, ¿no? La densidad, no le van a hacer la densidad la mayor parte de veces, ¿no? Pero miren ustedes todo lo que necesitamos para hacer el diagnóstico de infección urinaria, obligatoriamente, ¿no? Recordar que la presencia de leucocitos puede producirse por ejercicio. Deshidratación, niños que sudan mucho. Pregunten a su mamá, a su abuelita o a un amigo que tenga un hijo pequeño, van a ver cómo sudan los niños, terriblemente, ¿no? Que le encuentran la ropa mojada cuando están durmiendo por lo que sudan. Bulbovaginitis, ¿no? Entonces, inflamación no infecciosa del neato por los pañales desechables, litiasis urinaria, y hay otras patologías ya más especiales, la ATR, la nefritis intersticial, enfermedad renal quística, síndrome nefrótico, glomerulonefritis, apendicitis. Miren ustedes todo lo que puede dar leucocituria. Entonces, leucocitos presentes en orina no es sinónimo 100% de infección urinaria. Evalúen bien a su paciente, ¿no? El urocultivo, ¿no? En general, de acuerdo a las muestras que nosotros tomamos, más de 100.000 colonias hace el diagnóstico probable, ¿ya? Más de 100.000 colonias. Entonces, es importante para ustedes tener ese dato. Entre 10.000 a 90.000 colonias, en los resultados les habla de contaminación, ¿ya? Y menos de 10.000 es negativo.
No hacemos cateterismo vesical. Actualmente, para hacer cateterismo requieren ahora consentimiento informado, punción suprapúbica, peor. En neonatos a veces se hace sin que lo sepan los familiares, pero si ustedes van a hacer una niñita grandecita, olvídense, tienen que pedir consentimiento informado. Entonces, más fácil el método de recogida de la orina, ¿no? Entonces, y la misión voluntaria cuando son más grandecitos, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado, pero saber cómo se pueden tomar las muestras de orina. Diagnóstico diferencial, ¿no? De infecciones, el urocultivo es el gold estándar. Cuando los cuadros se repiten o en niños pequeñitos, sobre todo menores de 1 año, cuando se sospecha de una pielonefritis, sobre todo es importante la ecografía renal. Y si hay algún problema adicional, ya se va a otros estudios como es la uretrocistografía o la citografía con radioisótopos, ¿no? Uno de los problemas que tenemos nosotros es en los estudios de ecografía, porque depende mucho de la calidad del ecografista en cuanto al manejo de la sinología renal. Hemos tenido casos que nos hablan de infección, ¿no? Del riñón, nos han hablado de epileptasia leve, ¿no? En ambos riñones. Y cuando a los 2 o 3 días le hacemos otro cultivo, otra ecografía de control, el riñón está completamente normal. Qué raro, ¿no? Entonces, fíjense ustedes. Entonces, tener siempre cuidado cuando se evalúa el informe del urólogo, perdón, del ecografista en la ecografía de riñones cuando estamos manejando una infección urinaria. La importancia de pedir estereasa de leucocitaria y nitritos. Noten ustedes la sensibilidad y especificidad aumentan notoriamente cuando se juntan ambos, ¿no? 93 y 72%, ¿no? Lamentablemente no se hace, como les digo, en la mayoría de centros laboratoriales la estereasa. Sí, los nitritos. Sensibilidad 53% y especificidad 98%. Si nos vamos al caso clínico inicial donde había nitritos positivos, entonces decimos especificidad 98%, quiere decir que hay un 2% que podría fallar. Y sensibilidad 53%. Entonces, miren ustedes, ¿por qué? Urocultivo negativo y nitritos positivos. Entonces, siempre tengan en cuenta ustedes esto para el diagnóstico, evaluar adecuadamente los resultados de laboratorio, ¿no? ¿En quiénes pedir estudios de imagen? Niños y niñas menores de 5 años con infección urinaria confirmada, sobre todo cuando sospechamos de pielonefritis aguda, ¿no? Entonces, y ojo, miren ustedes, la ecografía renal no descarta reflujo vésico-ureteral ni pielonefritis aguda, no descarta, solo es una ayuda, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado en la valoración de los resultados de ecografía, ¿no? Estudios complementarios, ya cuando hay algún problema sospechoso de reflujo, etcétera, o cuando tenemos infección urinaria a repetición, ¿ya? Igualito la gammagrafía renal. Entonces, buscando ya daño renal, esto es lo más importante. Criterios de tratamiento. Edad. Habitual es ingresar a niños menores de 3 meses por sospecha de sepsis. Obligatorio. En los menores de 1 año, cuando tenemos sospecha también de sepsis, ¿no? O cuando ustedes vean alguno de estos aspectos, gravedad, nos parece que el niño no está bien, independientemente de la edad, intolerancia oral, imposibilidad de seguimiento, cuando tenemos antecedentes de uropatría obstructiva, cuando ya le están dando tratamiento y no hay mejoría, o está en tratamiento por vía intramuscular y no mejora, inmunosupresión. Y yo añadiría acá también, ¿no? El hecho de familiares muy estresados, ¿no? Que uno les explica, están desesperados, y es preferible hospitalizarlo, ¿no? Para observar sobre todo, ¿ya? Entonces, el tratamiento. Miren, yo les he puesto acá, esta es una guía de los análisis de pediatría donde ustedes pueden ver junio del 2019, lo que les decía, ¿no? Cefuroxina, fosfomicina, amoxicilina con ácido clavulánico, etcétera. Ustedes van a revisar, ¿no? Y van a encontrar mucho de esto en las guías, ¿no? Casi todos con cefalosporinas de tercera generación. ¿Qué es lo que hacemos en el hospital de Anahuara, ¿no? ¿Qué es lo que hacíamos por lo menos antes de la pandemia, ¿no? Acá les pongo también, ¿no? 2018, todos los medicamentos que se pueden usar por vía oral, sulfas, ¿no? Etcétera, cefalosporinas también, ¿no? Casi siempre cefalosporinas. Pero ¿qué es lo que manejamos nosotros? En general tenemos 2 manejos. Uno, amicacina, ¿no? Le damos 15 miligramos por kilo dividido en 2 dosis o en una sola dosis, ¿no?
sobre todo cuando manejamos el paciente en domicilio. Amikacina intramuscular cada 24 horas o cada 12 horas con resultados muy buenos por 3 días. Tenemos el resultado de cultivo y le pasamos a Cefaclor, que es una cefalosporina de segunda generación, o a nitrofurantoína, ¿ya? Que es un nitrofurano. Y en algunos casos se inicia con ceftriaxona. Ceftriaxona 100 miligramos por kilo dividido en 2 dosis, o ceftriaxona en una sola dosis, ¿no? También por 3 días en espera del urocultivo. Nos llega el urocultivo, generalmente pasamos con una buena evolución a cefalosporina de segunda generación, en este caso Cefaclor. Y en casos muy raros damos nitrofuranos. Entonces, ese es el manejo que usamos nosotros. Y nos ha ido muy bien. Muy pocas veces usamos esto. No, generalmente no usamos cefotaxima, ceftazidina. Gentamicina no lo usamos hace mucho tiempo, tobramicina, pipersalina. Recuerden que la gentamicina se retiró prácticamente de su uso en el año 98-2000, porque tenía resistencia en todo sitio. Sin embargo, de ahora unos 5 o 6 años ya se está usando en muchos centros de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque se ha observado de que la resistencia que hubo el siglo pasado ha desaparecido, ¿no? Y se está volviendo a tener muy buenos resultados. ¿Ya? Entonces, en cuanto al tiempo, miren ustedes, la revisión de Cochrane, la fuente bibliográfica, ¿desde cuándo? Y febril, terapia de un día o menos, los porcentajes de curación son similares en niños tratados con pautas de 2 a 4 días que en los tratados de 7 a 14 días. El siglo pasado se decía toda infección urinaria 14 días y si hay complicaciones 21 días. Entonces estamos viendo que un tratamiento puede ser en 5 días en promedio. 2 a 4, no, entonces siendo pragmático 5 días, se acabó el tratamiento, listo. Suficiente. Raíto febril, rango de 7 a 14 días. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿No? Cede la temperatura a los 3, 4 días, lo mantenemos hasta los 7 días. Si no hay recidiva de la fiebre, el paciente no tiene síntomas, le cortamos ahí el tratamiento y nos va muy bien, ¿ya? Entonces, tienen que tener en cuenta todo esto, ¿ya? Sobre la amicacina, este aminoclócido, una dosis diaria única, ¿no? Para itufebril en la población pediátrica. Entonces tenemos en la posta, ustedes en la posta, ¿no? Nosotros en emergencia, ¿no? La mamá no quiere hospitalizarle, la niña no quiere por problemas económicos, porque nadie puede estar al lado de la niña, los papás no pueden dejar el trabajo. Amicacina intramuscular cada 24 horas por 3 días hasta tener el urocultivo, ¿no? Entonces está evidencia tipo A, ¿no? Duración del tratamiento de lo que les decía, de las citus afebriles, 3 a 4 días. Con tranquilidad, 5 días de tratamiento y se acabó ahí. Listo, ¿no? No se olviden de este manejo, ¿ya? Entonces, quería acá verles como previsión. Miren ustedes la fuente, 2019. No existe evidencia para recomendar otras medidas en el manejo de la infección urinaria, como el cambio frecuente de pañales, el uso de probióticos o el jugo de arándanos. Con respecto a la circuncisión, no existe tampoco evidencia. ¿Por qué les pongo esto nuevamente? Circuncisión. ¿Se acuerdan del cuadro que decía 20% de los incircuncisos hacían infección urinaria? No, no es porque la circuncisión disminuye la infección urinaria y el paciente que no le han hecho la circuncisión se va a enfermar más. Es por los procedimientos mal guiados que se les hace a estos niños, ¿no?, de remangamiento del prepucio que le indica la enfermera y el médico, lo que conduce a la infección urinaria. Y acá la evidencia es bien clara de acuerdo a esta revisión que se hace en este artículo, ¿no? Entonces, la siguiente cosa que también deben saber es la quimioprofilaxis. Hasta ahora unos 5 años había un montón de pacientes que tenían quimioprofilaxis. El papel de la quimioprofilaxis es cada vez menor. Se ha hecho seguimiento y se está demostrando de que no sirve en la mayoría de casos, no ha servido de nada. Se justifica en algunos casos especiales. Es decir, tenemos que individualizar esto, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. ¿En quiénes tendríamos que individualizar? Niños con reflujo, niños con itus recidivantes, anomalías estructurales, urodinamias funcionales demostradas, ¿no? Malformaciones urinarias, ¿no? Entonces, de niños con primer episodio de infección urinaria hasta ser estudiado ya no es una prevención que se debe hacer.
Se dice que algunos todavía persisten de que segundo cuadro hay que dar prevención. Tercer cuadro, obligatorio, ya. No hay vuelta que dar. Primer cuadro no se da. Segundo cuadro, evaluar. Tercer cuadro, se da. Pero como estamos viendo en las últimas revisiones, como lo que les pongo acá, el papel de la quimioprofilaxis es cada vez menor. Siempre evalúen el paciente. O sea, no debe ser tomada la recomendación de profilaxis como era antes, ¿no? Tratamiento ante un segundo o tercer cuadro. Y tu recurrente, 3 o más itus bajas, 2 o más pilonefritis, una pilonefritis más una itu baja en un año, ¿no? La fuente bibliográfica les pongo ahí. Y este es un trabajo hecho por compañeros de ustedes, ¿no? Miren, en la clínica San Juan de Dios, casos de itu, ¿no? Han ido aumentando, ¿ya? Pero lo que nos interesa es el perfil de sensibilidad y resistencia. Miren ustedes acá lo que tenemos. Gentamicina, ¿no? ¿En cuántos casos está? 98, resistente, solo el 20%, 80% de efectividad. Entonces, ¿qué significa? Que en caso de que no tuvieran ustedes amicacina, podrían usar la gentamicina como un tratamiento a la dosis que tendrían que usarla, ¿no? Entonces, tiene muy buena efectividad. Sigue teniendo efectividad la nitrofurantoína, es muy bueno. El problema es que muchos pacientes produce toxicidad gástrica y el niño viene vomitando, ¿no? Entonces, noten ustedes, ¿no? Lo más importante es que tenemos opciones. Y esto resulta de qué? De los trabajos que han hecho sus compañeros, que ya son ahora colegas, ¿no? Y que están trabajando como médicos. Pero hay otra cosa también que es importante que ustedes sepan. Miren lo que dice en el 2018 estos archivos, ¿no? Tener cuidado de extrapolar los resultados que se encuentran, ¿no? En Estados Unidos, perdón, en la Unión Europea y en las Islas Británicas. No debemos extrapolar los resultados de lo que se ve en otras culturas, justamente por eso, porque la cultura no solo implica, pues, un protocolo, implica aspectos sociales, aspectos de higiene, muchas costumbres. Entonces, debemos tomar como una guía, una orientación, pero no debemos decir, como pasa en Estados Unidos, va a pasar acá, idéntico. Y una prueba de esto, saliéndonos un poquito del tema, es lo que está pasando con la tercera ola famosa del COVID, ¿no? Hace 2 semanas en Lima yo estuve en una reunión donde un infectólogo decía, ya tenemos 2 semanas de crecimiento de la cepa delta y debemos estar entrando en la tercera semana, por lo tanto estamos en la tercera ola del COVID. Pero ¿podemos hablar de una tercera ola cuando en Arequipa no pasamos de 20 casos? En el Perú no pasamos ni siquiera de 100 casos, creo, ¿no? Entonces, lo que ha pasado en Estados Unidos es de que 2 semanas se ha observado de crecimiento lento de la variante Delta y la tercera semana comenzaba a dispararse exponencialmente, ¿no? Entonces, y se ha querido extrapolar esos resultados a lo que vemos en el Perú y no, pues no cuadran, porque tenemos otras condiciones sanitarias, otra cultura, otro fenómeno, ¿no? Entonces, la literatura debemos tomarla como una referencia, como una guía, pero no como una norma a seguir ciegamente. Y eso también les hago la referencia, por ejemplo, a lo que les dije en dermatología. Si ustedes leen las guías prácticas europeas, norteamericanas, todos comienzan con cefalosporinas, ¿no? Nosotros no. Nosotros seguimos usando penicilina gesódica con muy buenos resultados, ¿no? Entonces, ustedes tienen que aprender a valorar eso para un correcto manejo de sus pacientes, ¿ya? Entonces, tener en cuenta lo que les estoy diciendo, sobre todo en esto, ¿no? Entonces, muy importante para ustedes que están en la fase de conocimiento. Y con esto terminaríamos lo que es la clase de infección urinaria. Muy común en pediatría ver los cuadros de infección urinaria, pero que, como ustedes están viendo, se presta mucho. ¿Qué fue el caso clínico? Quedaría la duda. ¿Qué fue el caso clínico? Fue una vulvovaginitis, ¿no? Miren ustedes lo que ha pasado, ¿no? Una vulvovaginitis que llevó a tratamiento con amicacina. Y para terminar, les digo como anécdota, ¿no? En una oportunidad pasaba con mis alumnos a hacerles sus prácticas de dermato
y escuchaba a una madre que salía despotricando del colega, ¿no? Justamente de un docente de ustedes, ¿no? No voy a denunciar a la policía. ¿Cómo es posible que a mi hijo, a mi hija le hayan puesto antibióticos por 3 días y hoy le dan de alta que no tiene infección urinaria? ¿No? ¿Qué había pasado? Que vino por la emergencia, le hicieron el cultivo, salió positivo, lo hospitalizaron con ceftriaxona, pidieron el cultivo, a las 72 salió negativo, y pues no tiene infección urinaria. La paciente estaba completamente normal. Lo que había tenido es una vulvovaginitis, ¿no? No era culpa del colega que pasó la visita y le daba de alta, ¿no? Y son casos que pueden pasar. Uno tiene que guiarse por lo más común, que en este caso, sedimento patológico, yo lo considero infección urinaria. ¿Qué faltó al médico de emergencia? De repente examinar genitales. Lo que pasa que por la edad de la niña, nadie quiso examinar genitales, ¿no? Y también probablemente si la mamá era un poquito especial, pues, ¿no? Entonces, miren lo que le pasó a un colega, que puede haberle pasado a cualquiera uno de ustedes, o a mí, ¿no? También, ¿no? Y el otro caso, uno que me pasó a mí, ¿no? Me consulta la mamá, una enfermera, por su hijita con fiebre, 39,5, fiebre terrible, ¿no? Le examiné, no le encontré nada, tenía la niñita 2 añitos, le pedí su hemograma y su sedimento, ¿no? Hemograma con leucocitosis, desviación izquierda, sedimento totalmente patológico, leucocitos más de 50 y hematíes, ¿no? Entonces, infección urinaria a ojo cerrado, entre comillas. Le dimos amicacina intramuscular cada 24 horas. De repente, a los 3 días, la mamá aparece llorando por el consultorio. Doctor, mi hija se ha intoxicado por la medicación. Le examino, efectivamente, pues tenía todito lleno de granos el abdomen. Y le hago una nueva pregunta. ¿Y está haciendo fiebre? No, doctor, ya no hace fiebre. El medicamento le echa bien, pero le ha chocado. Ah, le dije, ¿y tiene el cultivo? Sí, lo voy a recoger. El cultivo negativo. Entonces, volvimos a verla a la niña. Tenía lesiones maculopapulares morbilliforme, eritematosas en el tronco. ¿Cuándo le apareció esto? Hoy día, doctor, por eso le traí inmediatamente. Sí, ya no tiene fiebre, no tiene fiebre. Examinamos, no había nada más. ¿Qué había sido? Exantema súbito. Entonces, estos 2 ejemplos que les pongo, más el que les estoy poniendo en la parte inicial de la clase, que les sirvan a ustedes de referencia para saber que el sedimento no es diagnóstico de infección urinaria. Y si pueden ustedes, delante de la mamá, examinen región genital, así sea hombre y mujer, ¿no? Si encuentran eritemas, si encuentran secreciones, ¿no? Si encuentran algo que justifique, ¿no? Para que puedan ustedes otros diagnósticos, vulvovaginitis, ¿no? Dermatitis atópica, etcétera, añadan ese diagnóstico y explíquenle a la mamá que esa puede ser la causa de los resultados que ustedes pueden estar teniendo o de las molestias que tiene el paciente, ¿no? Entonces, muy bien, espero que les haya despertado el interés a ustedes, ¿no? Y si hubiera alguna inquietud, alguna duda, ¿no? Me la hacen llegar, o si no, ya nos estaríamos viendo con el grupo de prácticas, ¿no? Que nos corresponde el día de mañana. Muy bien, creo que no hay preguntas. Muchas ¿Ya? gracias, doctor. ¿Ya? Gracias a ustedes por la paciencia y la atención, ¿no? Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. doctor. Ya, hasta luego, hasta luego.